Capítulo 141. La guerra que se acerca. El agua ondulante del río Lankan lame a ambos lados del río en olas ásperas, como si quisiera transformarse en un demonio y devorar todo en el mundo. De pie en la plataforma de observación de las mareas, frente al rugiente viento del río, César III se relajó a su antojo. El rey también está bajo presión. Especialmente para un rey miserable como él, que es vecino de los orcos, la presión que soporta todos los días es mucho mayor que la de sus compañeros. Mirando más de cerca las primeras 12 generaciones de reyes del reino Alfa, ninguno de ellos vivió una vida larga, lo cual es suficiente para explicarlo todo. Se considera que César III, relativamente hablando, vivió una larga vida. Gracias a la vejez del emperador Beamon, durante sus más de 30 años como rey, el imperio orco nunca ha podido invadir el sur con todas sus fuerzas. Desafortunadamente, existe una tradición en el reino de Alfa de que la vida está incompleta sin un rey que haya experimentado una invasión a gran escala por parte de los orcos. Las 12 generaciones anteriores de emperadores libraron sangrientas batallas con el imperio orco. Aunque César III también dirigió tropas para luchar contra el imperio orco, la última vez que invadió fue solo a 2 de las 5 familias reales de los orcos. El reino Alfa hizo todo lo posible por chupar la leche, pero el imperio orco solo estaba jugando. Dicen que van al sur a saquear, pero en realidad están consumiendo el exceso de población del país. Simplemente calculando la relación de intercambio entre las dos partes, el reino Alfa incluso logró un buen resultado de 1-2, lo que fue una gran victoria sobre el enemigo en términos de estadísticas. Sin embargo, la mayoría de los orcos que fueron aniquilados eran cerdos, hombres rata, duendes, kobolds y otras razas inferiores. Una vez que una raza con un poco de poder de combate aparece en el campo de batalla, la tasa de pérdidas de batalla de ambos bandos se revertirá en un instante. Los datos atractivos se utilizan principalmente para embellecer la actuación e inspirar a las personas. La situación en el norte de Xinjiang es cada vez más tensa y, como rey, César III también se encuentra bajo una gran presión. Aunque estamos decididos a enfrentarnos a los inquietos del norte, el requisito previo es que se garantice la seguridad del norte de Xinjiang. En comparación con la situación general, los viejos rencores simplemente no son importantes. Si la situación realmente empeora, nadie en el mismo barco podrá beneficiarse de ello. La amenaza de los orcos es bastante problemática, pero la situación en el continente sigue siendo inestable. No solo continúan las disputas entre la raza humana y las razas alienígenas, sino que el olor a humo de pólvora también inunda la raza humana. Si los jefes de todos los partidos no hubieran percibido la atmósfera de conspiración y no hubieran suprimido el conflicto para evitar que escalara, ya habría sido un desastre. Nadie puede decir cuánto tiempo puede durar esta fuerte represión. En el análisis final, el conflicto de intereses que ya existía ahora ha sido eliminado de la mesa. No existe ningún conflicto importante que implique conflictos de intereses entre las partes, no importa cuánto pueda provocarlo el cerebro detrás de escena, es imposible provocar tantas disputas tan rápidamente. Una vez nace, 2 veces está maduro. Basándose en experiencias y lecciones pasadas, César III naturalmente llegó a la conclusión de que los orcos estaban a punto de invadir el sur. ¿Les has dado a todos ese regalo especial?, preguntó César III con preocupación. Fueron estos tipos quienes causaron que el reino Alfa sufriera una plaga de langostas el año pasado. Ahora que tienen la oportunidad, naturalmente querrán vengarse. En cuanto a las consecuencias, César III ya estaba mentalmente preparado. Dado que la guerra es inevitable, simplemente tome la iniciativa. Lo que le preocupa es la situación en el continente. El caótico continente ha restringido la energía de muchos países humanos y es probable que el apoyo de los países continentales al reino Alfa se vea afectado. Se entregó en secreto. Por razones de seguridad, también borramos la memoria del rey insecto. Incluso si alguien lo descubriera, no habría evidencia de que fuéramos nosotros. Es solo que muchas cosas no requieren evidencia. El reino descubrió la plaga de langostas el año pasado, por lo que todavía podemos sospechar de nosotros. Recordó solemnemente el gran duque de Terranova. Seguir a un monarca demasiado poderoso no es necesariamente algo bueno. Tenía muy claras las ambiciones de César III. En su juventud, era su deber derrotar al imperio orco y recuperar el territorio perdido todos los días. A medida que las personas envejecen, se vuelven más maduras y la racionalidad gradualmente gana terreno y luego cambian de actitud. Pero para criaturas como los emperadores, nunca se puede tomar la superficie al pie de la letra. La intuición le dijo al gran duque de Terranova que la hostilidad de su rey hacia el imperio orco estaba aumentando nuevamente. Lo más probable es que quisiera aprovechar los cambios que ocurrieron dentro del imperio orco y aprovecharlos. Desde que Alex se convirtió en príncipe heredero, la corte imperial Behemoth se ha vuelto menos pacífica. Las voces de oposición a este indulgente príncipe heredero son cada vez más fuertes, y todo gracias al viejo emperador Beamon por reprimirlo.
Nadie sabe cuánto tiempo puede durar esta represión. Quizás todo lo que se necesita es una mecha para desencadenar un golpe de estado. Como jefe de las 5 cortes imperiales del Imperio Orco, si hay un problema con la corte imperial Behemoth, es sin duda la mejor oportunidad para actuar. Involucrar a los otros 2 países para colmo de males y con el apoyo de todos los países de la raza humana, en teoría, las probabilidades de ganar no son bajas. Después de todo, César III era viejo. Si pierde esta oportunidad, es posible que nunca encuentre una mejor oportunidad en su vida. Ser sospechoso es inevitable. Lo que pasa es que la verdad y lo falso se mezclan, y durante un tiempo al enemigo le resulta difícil determinar quién tuvo éxito. Después de todo, los enemigos de esas 2 familias están en todo el continente. Tiene sentido que alguien se haga pasar por nosotros y provoque disputas deliberadamente. Esos viejos son los más sospechosos, déjalos adivinar lentamente. Lo descubran o no, el resultado final es el mismo. Ese idiota de Pío VII ha ofendido hasta la muerte al reino franco. Las cosas no terminarán tan fácilmente y, inevitablemente, surgirán disputas a continuación. En cuanto al Imperio Orco en el norte, no se ha confirmado ya que se están preparando para invadir el sur. La guerra es inevitable de todos modos, por lo que no hay nada de malo en agregar una razón para la guerra. Se aprueba la orden y la nueva ronda de ceremonia de canonización de nobles se llevará a cabo antes de fin de año. Dijo César III con confianza. La confianza proviene de la fuerza. En comparación con la última guerra, la fuerza nacional integral del Reino Alfa ha aumentado significativamente. En los últimos años, todas las fuerzas nacionales importantes han estado ampliando secretamente sus fuerzas militares. En particular, la creciente fuerza militar de los nobles del sur de Xinjiang está cerrando la brecha de fuerza con los nobles del norte de Xinjiang. A corto plazo, esto parece ser algo bueno y más propicio para el equilibrio interno del reino. Pero César III no fue miope. En comparación con los nobles del norte de Xinjiang que están bajo el ataque de los orcos, los nobles del sur de Xinjiang que no están amenazados por enemigos extranjeros serán un verdadero problema una vez que crezcan. Las fusiones dentro de la nobleza nunca han cesado. Parece que el número de señores nobles en el reino no ha cambiado mucho, pero el número de nobles que ocupan múltiples cargos aumenta cada año. Especialmente los grandes nobles, causarían problemas cada 3 o 5 años y anexarían 1 o 2 territorios. Los movimientos no son grandes, solo 1 o 2 títulos de caballero a la vez. Ganar una baronía se considera un gran movimiento. Todo es un poco de acción. Obviamente está tratando de matar a alguien con un cuchillo prestado, pero se esconde con fuerza. Cada fusión se planifica con años o incluso décadas de antelación. Estaba tan bien decorado que los nobles pequeños y medianos de abajo no sintieron nada en absoluto. Si el período no se hubiera extendido, César III casi habría ignorado el pasado. En los últimos 100 años, el territorio de muchas familias numerosas del país ha aumentado en más de una décima parte. Si esta situación no cambia, es inevitable que se rompa el equilibrio. Solo la pandilla de grandes del norte es bastante preocupante, y César III no quiere que aparezcan algunos más. Se puede decir que los conflictos internos cada vez más agudos son también una de las razones por las que el Reino Alfa debe iniciar una guerra. Cosas similares también sucedieron en el Imperio Orco. Es solo que en comparación con la lucha interna basada en reglas del Reino Alfa, el Imperio Orco es mucho más duro. Si no podemos llegar a un acuerdo, tendremos una pelea. Las luchas internas entre tribus no son menos crueles que las guerras externas. A veces las batallas fracasan y sobreviene el genocidio. Ambos bandos tienen motivos para provocar una guerra, se puede decir que la guerra está en camino y depende de cuándo se perfora la última capa de papel de la ventana. César I pudo ver estos problemas. Las principales fuerzas del país también pueden analizarlo mientras los que están en el poder no sean estúpidos, sabrán que inevitablemente estallará la guerra. Celebrar con antelación la ceremonia de canonización de la nobleza, lo que sin duda es una clara señal política. Casi cada vez que el reino confería nobles por adelantado, estallaba la guerra en los siguientes 1 o 2 años. Si encuentras demasiadas cosas por casualidad, se vuelve inevitable. Tanto es así que la canonización anticipada de los nobles se ha convertido en un referente para informar a todos que se preparen para la guerra. En el territorio de las montañas, Hudson, que acababa de reasentar por completo a su personal, estaba confundido por la orden del reino. La canonización temprana, en teoría, es definitivamente algo bueno para los propios nobles. Solo después de haber sido canonizado personalmente por el rey, el título de nobleza puede considerarse verdaderamente legal y uno puede tener un escaño en el parlamento de los nobles. A diferencia de ahora, aunque uno tiene el título de aristócrata, en realidad es un cuasi aristocrático. Si sucede algo inesperado, es posible que se le prive de su estatus. Si no hubiera entendido la historia del reino Alfa, Hudson podría haber sido tan tontamente feliz como un grupo de pequeños nobles. Es una pena que sepa demasiado.
Antes de casarse, recibió noticias de un grupo de amigos y la razón le dijo que se avecinaban grandes problemas. El territorio montañoso, que se encuentra en la etapa de desarrollo, aún no está listo para la guerra, especialmente la guerra total contra el Imperio Orco. Según la experiencia pasada, cada vez que en una guerra de este nivel, los grandes nobles disminuirán y habrá más reorganizaciones de los pequeños y medianos nobles. Algunas personas fueron envueltas en cuero y murieron en la batalla. Algunas realizaron hazañas militares y se elevaron hacia el cielo. Algunas quedaron desconsoladas y abandonadas, privadas de todo. En resumen, esta es una era de grandes reorganizaciones. El campo de batalla está lleno de esperanza, pero también acompañado de una desesperación infinita. Cada vez que estalla la guerra, el reino Alfa sufrirá grandes pérdidas. Innumerables familias poderosas caerán en la guerra y nuevas fuerzas surgirán en su lugar. Para ser precisos, esto debería considerarse como un paso más para las fuerzas establecidas. Para poder reemplazar una gran fuerza, la propia acumulación de cimientos está destinada a no ser baja. Esto está determinado por el origen social. Además del ejército permanente del reino, las principales fuerzas que participaron en la guerra fueron los ejércitos privados de los nobles. Llevando a sus tropas al campo de batalla y queriendo lograr grandes hazañas militares, ¿cómo puede hacerlo sin ninguna fuerza? Incluso si hay un salto de clase, nadie ha saltado nunca de plebeyo a gran aristócrata. Incluso si el rey está dispuesto a conceder el título, se debe considerar la situación real. En el campo de batalla, las habilidades personales son, en última instancia, limitadas. La fuerza principal en la batalla es el ejército, e incluso los mejores expertos del continente pasan desapercibidos entre la gran multitud. Hudson miró al norte de Xinjiang y suspiró impotente. Al principio pensé que el territorio montañoso ya se había desarrollado bien y que mientras se concentraran en la agricultura durante décadas, podrían crear una gran base propia. El plan no ha cambiado rápidamente y el collar montañoso aún no se ha desarrollado, pero el ritmo de la guerra se acerca primero. Mirando a todo el continente, el territorio montañoso todavía es demasiado débil. Incluso en comparación con los nobles de clase media del reino, el territorio de la montaña se estaba quedando atrás. Aquellos que tienen solo una docena de caballeros y miles de soldados diversos, y están en la parte inferior entre los nobles de nivel medio, no se cuentan. Cuando se encuentran con ese tipo de cosas, algunos pequeños nobles poderosos pueden golpear la mesa con ellos y mirarlos con furia. Además del buen nombre, el derecho real a hablar es casi nulo. Un verdadero noble de clase media no solo posee una gran cantidad de feudos e industrias, sino que también tiene su propio ejército de élite. Los mejores entre ellos tienen la capacidad de luchar contra los grandes nobles. No hay duda de que el territorio montañoso aún no se ha desarrollado en todo su potencial. Aunque con la incorporación de otras ramas, la fuerza de la familia Kozlov en el papel no es débil, lo que es insignificante es, en última instancia, insustancial. Normalmente, no importa si alardeas de ello, pero si te lo tomas en serio, serás un tonto. Sin la menor vacilación, Hudson inmediatamente reforzó la formación de los hijos de la familia. Independientemente de si era una persona relacionada o no, en este momento no lo reconocería en absoluto. A corto plazo, no es realista mejorar la fortaleza general del territorio. Lo único que se puede hacer es mejorar primero la fuerza militar. En cuanto a otras deficiencias, déjelas a un lado por ahora y luego busque formas de compensarlas lentamente una vez que la situación se estabilice. Ton, informa al artesano Ria y pídele que aumente la capacidad de producción de la mina, especialmente la capacidad de producción de armas y equipos. A partir de ahora, las armas producidas en el territorio deben centrarse no solo en la cantidad, sino también en mejorar la calidad. Déjeles descubrir cómo hacerlo. En resumen, la capacidad de producción militar de la mina debe duplicarse en medio año. Hudson dijo sin lugar a dudas. Para los traficantes de armas, cualquier guerra es una oportunidad. Al principio, Hudson no quería hacer este tipo de fortuna de guerra, pero se le presentaron oportunidades y era realmente irrazonable negarse. Pensándolo desde otro ángulo, el aumento de la capacidad de producción militar también está contribuyendo a la lucha contra los orcos y a la gran causa de proteger a la humanidad. Desde el punto de vista de la raza humana, la justicia es 100%. En cuanto a los orcos, Hudson, que tiene el trasero muy erguido, no pensará en el enemigo. Sí, señor. Tom respondió. Aunque no sé qué pasó, solo tengo que llevar a cabo lo que mi maestro me ordenó. Había tantos caballeros y asistentes que salieron juntos al principio que lo más importante para él para poder seguir a Hudson todo el tiempo eran sus ojos. Aunque carece de habilidad y no puede salir solo, su capacidad de ejecución nunca se ha visto comprometida. Para todas las órdenes de Hudson, solo había un pensamiento: la ejecución. En cuanto a por qué se implementó, eso no era de su incumbencia. Señor, ¿qué pasó? Como responsable de las ventas de armas, Nick es muy consciente de que la capacidad de producción militar del territorio de la montaña ha sido excesiva durante mucho tiempo.
Afectado por el alivio de la situación, se ha vuelto cada vez más difícil vender armas chatarra en el territorio de la montaña. Muchos artesanos que fabrican armas tienen que trabajar a tiempo parcial fabricando herramientas agrícolas y otras necesidades diarias para la producción y la vida diaria. Ahora que la capacidad de producción militar e industrial se ha duplicado repentinamente, si no hay cambios, no podrá vender las armas adicionales. Los orcos del norte están inquietos. Es posible que ataquen algún día. Solo me estoy preparando para un día lluvioso. Hudson dijo con calma. No es necesario mantener este tipo de información en secreto, incluso si el grupo de personas bajo su mando tiene espías colocados por otras fuerzas, no puede ser del Imperio Orco. Antes de eso, era un pequeño noble discreto. A lo sumo, era algo famoso en las provincias del sureste, pero su reputación nunca se extendió al Imperio Orco. Otras fuerzas pueden tener varios propósitos, pero cuando se trata de luchar contra la invasión orca, todos siguen en el mismo frente. Incluso si algo sucede, será al final de la guerra y la raza humana habrá obtenido una victoria completa. En el próximo largo periodo de tiempo, todas las fuerzas principales tendrán que unir fuerzas para luchar contra la invasión orca. Puede que haya intrigas indispensables, pero la intensidad de la lucha inevitablemente disminuirá. Fin de este capítulo. Capítulo 142. Reunión misteriosa. La ciudad de Daryl también recibió el edicto de la capital real, y los Sith obviamente sabían más información que Hudson. Hace unos meses, el Gran Duque de Cavadia envió una carta de advertencia, mencionando que Northland estaba llena de humo y pidiéndole que estableciera un punto de apoyo en el condado de Warwick lo antes posible. En comunicaciones recientes, se le recordó con frecuencia que la situación en el norte era tensa y que también se le envió un lote de suministros. A veces saber demasiado no es algo bueno. Desde que se dio cuenta de que la guerra en la frontera norte era inminente, Sid nunca había sido feliz. Incluso si lograra conseguir el puesto de guardia del condado, no podría dejar de lado sus preocupaciones. De repente, al recibir un edicto para conferir un título por adelantado, el estado de ánimo de Sid se volvió aún más pesado. Los niños de segunda generación dependen de su padre para vivir una vida cómoda. Una vez que estalle la guerra en el norte de Xinjiang y la familia Félix no tenga tiempo para cuidar de sí misma, seguirá el Gran Duque de Cavadia preocupándose por su hijo ilegítimo. No hay necesidad de iniciar una pelea, mientras la situación en el norte sea lo suficientemente tensa, no hay necesidad de preocuparse por este lado. Sin el apoyo del padre del Gran Duque, la vida para él, un extranjero, sería difícil. Originalmente, se pensó que al asumir el cargo de gobernador del condado, podría reclutar a un grupo de forasteros y establecer su gobierno sobre el condado de Warwick. El ideal es muy pleno, pero la realidad es muy flaca. Entre los nativos simplemente iluminaron una imagen en las montañas, y las paredes de las paredes se separaron de él. No hay suficientes seguidores para apoyarlo, y solo un grupo de niños nobles del norte que se mantienen unidos obviamente no es suficiente en los siguientes tiempos difíciles. Maestro, no se preocupe demasiado. Después de tantos años, la familia definitivamente podrá manejarlo esta vez. Sid sacudió la cabeza en secreto ante la persuasión del mayordomo de Faerun. Ahora no hay tiempo para preocuparse por la familia. ¿Cómo puede un hijo ilegítimo tener cohesión familiar? Está preocupado por sí mismo. Recibir un título por adelantado también significa cumplir con las obligaciones para con el reino por adelantado. Si comienza una guerra en el norte de Xinjiang, como noble señor, también necesita llevar tropas al campo de batalla. En circunstancias normales, los ejércitos privados de los nobles se organizaban a nivel regional cuando iban al campo de batalla, y el gobernador del condado a menudo comandaba todo el ejército del condado. Si estallara una guerra a gran escala, un condado grande como el condado de Warwick normalmente formaría un ejército de 10.000 personas. La cifra parece enorme, pero de hecho, para una guerra de esta escala, ya no es posible depender del mundo exterior para suministros logísticos. Es más, si empiezas a luchar en tu propia tierra, no habrá lugar para robar. Para garantizar el suministro logístico, el número de tropas auxiliares suele ser mayor que el de las tropas de batalla principales y suele representar entre el 50 y el 60%. Si la línea de batalla es demasiado larga, el ejército auxiliar puede representar entre el 70% y el 80%. Si se lucha a lo largo de la costa o a lo largo del río, es posible que las tropas auxiliares se reduzcan entre un 20% y un 30%. En teoría, como líder de un ejército, incluso en el campo de batalla en el norte de Xinjiang, los Sith pueden considerarse un oficial de clase media alta. Pero eso es solo en teoría. El requisito previo para poder formar un ejército es que los pequeños nobles de abajo estén dispuestos a formar un equipo con él. Para aumentar la tasa de supervivencia en el campo de batalla, el reino fomenta la agrupación. El tipo de nobles que están llenos de contradicciones y que pueden saber de un vistazo que se van a apuñalar entre sí nunca aparecerán en el mismo campo de batalla.
Es un fenómeno común en el reino formar legiones basadas en familiares y vecinos. Todos fueron expulsados por los orcos. En el frente norte, el reino alfa siempre ha estado en desventaja. Para sobrevivir, todos deben unirse tanto como sea posible. Dada la situación actual en el condado de Warwick, Sis no cree que Hudson forme equipo con él. Sin la participación de los nobles locales, es un milagro que un grupo de nobles del norte de Xinjiang que han quedado gravemente debilitados pueda reunir un ejército de 3000. Este número parece mucho. Si hay 3000 élites, no estará mal en el campo de batalla. Lamentablemente, los nobles del norte sufrieron un duro golpe no hace mucho, y los soldados de élite que trajeron fueron exiliados al frente por adelantado porque participaron en robos. Incapaz de reunir un ejército, solo le quedaban dos opciones: regresar al ejército del norte de Xinjiang con su equipo o combinarse con el ejército de un pequeño condado local. Si pudiera regresar, Sid no tendría que preocuparse. Los nobles del feudo tienen la responsabilidad de proteger su territorio. Si quieres hacer cambios estratégicos, solo sueña. Siguiendo al ejército de los nobles feudales del norte, está bien cuando se gana la batalla, pero si la batalla se pierde, otros no pueden huir. ¿Se le puede permitir irse con el equipo? Estaban mezclados con los ejércitos de otros condados pequeños y no tenían una buena vida. Como mínimo, el liderazgo no puede estar en sus manos. Incluso si tiene una gran experiencia en el combate Sith, es inútil. El gobernador Pierce no permitirá que los nobles de Northland se le adelanten. Esta es una cuestión de principios. Pero son soportables. La clave es que la efectividad en combate de este tipo de tropas con un mando inconsistente es a menudo muy impresionante. Si no tienes cuidado, todo el ejército será derrotado. Si tienes suerte, podrás salvar una vida. Si no tienes suerte, te matarán en el acto. El reino de Alfa tiene un sistema estricto a menos que estés ejecutando órdenes y sufriendo grandes pérdidas en el proceso de lograr el éxito militar, puedes regresar para reorganizar el ejército primero y luego regresar después de descansar. De lo contrario, incluso si el ejército es aniquilado, no hay forma de retirarse del campo de batalla para recuperarse. No existe tal cosa como remar en el campo de batalla. Si no tienes tropas disponibles, puedes unirte a otros ejércitos para luchar. Cada caballero es la fuerza principal en el campo de batalla y es difícil salir fácilmente antes del final de la guerra. Sin estas restricciones, la tasa de bajas entre los nobles no habría seguido siendo alta. Ahora veamos qué tan alto es el estatus de estos nobles del norte en su propia familia. ¿Podremos recuperar la inversión familiar a pesar del fracaso anterior? La razón principal es que el momento está demasiado cerca. Si pasan de 3 a 5 años y todos se recuperan, no tendrá que preocuparse tanto. Pensando en esto, envidiaba a Hudson. Aunque nació en un noble menor, ascendió muy rápido. De repente se convirtió en la columna vertebral de la familia. Una vez que estalle la guerra, todas las ramas unirán fuerzas. Solo su propia familia puede formar un ejército, más los hermanos menores que siguen la tendencia, los seguidores que siguen la tendencia y algunos familiares y amigos que estén dispuestos a venir y unir fuerzas, tal vez se puedan formar dos ejércitos. Aunque la efectividad en combate ante mosaico de tropas es preocupante, como refuerzos para apoyar la línea del frente, la mayor parte del tiempo realizan tareas de defensa de la ciudad. Los altos funcionarios del reino no son estúpidos, está absolutamente loco utilizar un equipo improvisado por nobles pequeños y medianos para luchar contra los orcos en el campo. Si observa los castillos y fortalezas densamente poblados del norte, sabrá que cuando se enfrenta a la invasión de los orcos, el reino alfa se centra principalmente en la defensa. Algunas fortalezas importantes suelen almacenar suficiente agua y comida para que los defensores la consuman durante 3 años. Los únicos que realmente pueden hacer frente al ejército de orcos son el ejército permanente del reino y las élites de los grandes nobles. Cuanto mayor es la capacidad, mayor es la responsabilidad. No es una broma. Si no hubiera sido por el hecho de que el reino alfa podía unirse y luchar contra el mundo exterior cada vez que llegaba a un momento crítico, los orcos lo habrían destruido 10 veces. Maple Leaf Collar, después de recibir el mensaje, el rostro del barón Keterai se volvió aún más sombrío y aterrador. No sé si encontró una maldición, pero todo le salió mal desde que se fue al sur. Se hicieron varios intentos, pero todos fracasaron. Aunque se evitaron pérdidas confiando en las capacidades de respuesta a superemergencias, el fracaso sigue siendo un fracaso. Hablando francamente, entre los territorios de los dos condados, el desarrollo del territorio Maple Leaf no es malo. No puedo evitar tener miedo de las comparaciones en todo. Comparado con el territorio de la montaña de al lado, el desarrollo del territorio de la hoja de arce es simplemente indescriptible. En tiempos de paz, el desarrollo lento no es un problema. Keterai se dio cuenta hace mucho tiempo y ahora ya no quiere compararse con su buen vecino. Es una pena que el Señor del Amanecer no lo haya bendecido, y la situación cada vez más tensa en Northland rompió las ilusiones del barón Ketle.
Tío Olman, ¿crees que debería aceptar la solicitud de los Sith ahora? No hay enemigos eternos entre los nobles. Con el establecimiento del puesto de sheriff, Ketera ya no es un competidor de los Sith. Especialmente después de que la fuerza de la facción opositora resultó gravemente dañada, los dos bandos ahora son completamente diferentes entre sí y ni siquiera están calificados para convertirse en competidores. Dado que no es un competidor, Barón Kettle tiene el valor de sentirse atraído. Los soldados de élite en tus manos son la mejor moneda de cambio. Aunque solo puede quedarse afuera y no puede regresar al territorio por un corto periodo de tiempo, mientras estalle la guerra, esto ya no será un problema. Catelei, este tema solo lo puedes juzgar tú misma. Cuando se trata de visión estratégica, nadie en la generación más joven de la familia puede igualarte. Al hacer esta oración, debe basarse en la situación actual, si es optimista sobre las perspectivas de desarrollo de los Sith. Pero el problema es que nuestro estatus es demasiado vergonzoso. Si volvemos con la familia, volveremos al antiguo camino. El norte de Xinjiang no es un lugar donde hayamos estado esperando durante mucho tiempo, sino que fue dejado atrás por nuestros antepasados, a través de la adivinación. Solo porque no haya pasado nada durante tantos años no significa que no le pasará nada a la familia. La mayor parte de la generación más joven está ahora afuera y la familia obviamente es consciente del peligro. No tengo suficiente identidad y la información que conozco es limitada. Puede haber peligros mayores que son difíciles de revelar. Nick Tolman pensó por un momento y dijo. Al principio pensé que los nobles del sur de Xinjiang eran todos caquis suaves y que rápidamente podrían afianzarse en el sur. Desafortunadamente, su suerte fue realmente mala tan pronto como llegaron aquí, se encontraron con vecinos poderosos, lo que los obligó a mantenerse reservados. Tío Olman, no entendiste. Finalmente salté del vórtice en el norte, ¿cómo podría enviarme de regreso? El problema es que los Sith están pasando por momentos difíciles ahora, y la fuerza más grande en el condado de Wright está al lado nuestro. Creo que has sentido lo fuerte que es el territorio de la montaña. La acumulación de la familia Kozlov puede sustentar a una familia noble de clase media, y la capacidad personal de Hudson es aún más incomparable. Me temo que si la guerra en el norte de Xinjiang continúa, los Sith serán eliminados. Después de todo, es mucho más fácil anexar terrenos ya preparados que abrir terrenos baldíos. Dijo el barón Kettle vacilante. El gobernador del condado no solo disfruta de dividendos, sino que también debe asumir las obligaciones correspondientes. Dejando de lado todo lo demás, aún se desconoce si se podrán recaudar impuestos. Incluso si hay gente en la capital, están fuera del alcance del látigo. La mansión del gobernador solo presionará a los Sith, y es imposible enviar personas personalmente para ayudarlo a recaudar impuestos de los nobles locales. Si no se puede hacer, el gobernador general entregará el encargo a alguien que sea capaz. Kettle no tenía ninguna duda de que Hudson podría persuadir a los dirigentes provinciales. La pérdida de poder tributario equivale a la pérdida de poder fiscal. El reino no paga salarios a los funcionarios del condado y todos los ingresos dependen de la participación en los beneficios de los impuestos. No solo es poder financiero, sino que cuando estalla una guerra, se debe formar un ejército para salir. Si se deja a los nobles locales a su suerte, los Sith también perderán la mayor parte de su poder militar. Un gobernador de condado que ha perdido sus poderes financieros y militares es como un sello de goma. No solo no pueden cuidar de sus hermanos menores, sino que también pueden ser atacados. ¿Quieres cambiar de bando? Preguntó Nick Tolman sorprendido. Sin esperar la respuesta del barón Kettle, añadió otra frase. ¿Qué precio ofreció el vizconde de la montaña? Tomar partido nunca ha sido un problema para los nobles. Aunque eran del norte, era solo una alianza flexible. Pueden hacer por intereses y también puede dispersarse por intereses. No es vasallo de los Sith y nunca se ha rendido, por lo que no hay posibilidad de traición. Mientras los intereses sean adecuados, Olman no tendrá ningún problema en cambiar de bando. Al igual que los antiguos marginados entre los nobles locales, se acercaron deliberadamente a los Sith. Si hubiera fijado un precio, no tendría que preocuparme por eso. De principio a fin, esa persona solo estaba liberando secretamente buena voluntad. Debería ser la presión del campo noble local lo que le impidió tomar una decisión. Quizás después de que estalle la guerra, el ambiente será más relajado para nosotros. No solo yo, la mayoría de los nobles del norte han recibido la indirecta. Aún no he visto a Sith en acción, no sé si realmente no lo sabe o simplemente finge estar confundido. Baron Kettle dijo impotente. La parte más preocupante está aquí, simplemente mostrar amabilidad significa no hablar de tratamiento. Este tipo de cortejo es el más molesto. De acuerdo, me temo que el tratamiento no continuará y me convertiré en carne de cañón. Rechazarlo y preocuparse de que otros nobles del mismo bando cambien de bando y eventualmente se conviertan en los desafortunados que sean condenados al ostracismo junto con los Sith. Ciudad de Beida.
Al volver a este lugar familiar, la identidad de Hudson es completamente diferente. El edicto de la capital real también causó revuelo entre los altos funcionarios de la provincia. Para hacer frente a los próximos cambios, Earl Pierce inició esta reunión de alto nivel. Como representante del condado de Warwick, Hudson también tuvo el honor de ser invitado. No importa cuánta fricción haya en casa, una vez que aparecemos en el campo de batalla en el norte de Xinjiang, seguimos siendo los mejores aliados. Cuando formas un equipo con personas que están familiarizadas entre sí, al menos pueden conocerse un poco y pueden juzgar aproximadamente el límite inferior de la otra parte. Los aristócratas como Hudson, que tienen una buena reputación y nunca traicionan a sus compañeros de equipo, siempre son los más queridos por sus compañeros. Se puede ver en las sonrisas en los ojos de todos que todos le dan la bienvenida para unirse. Al echar un vistazo a los participantes, Hudson descubrió que, excepto él mismo, que reemplazó al vizconde de West en nombre del condado de Warwick, el resto eran todos guardianes del condado. Incluido el vizconde de Caillaux, 7 de los 15 condados de la provincia del sudeste pertenecen a la familia Dalton. El nombre de la primera familia de la provincia es totalmente merecido. Esta es información recopilada por el gobernador general. Pueden hacerla circular entre sí, pero tienen prohibido filtrar cualquier información al mundo exterior. Este contrato de confidencialidad fue escrito por un maestro alquimista. Antes de que la reunión comience oficialmente, fírmelo primero. Dijo Earl Pierce seriamente. La confianza no existe. El gobernador Pierce obviamente cree más en el poder de los contratos mágicos que en la integridad moral de todos. Quizás esta sea también la razón por la que todos pueden cooperar estrechamente en el campo de batalla. Existe un contrato mágico y habrá que pagar un alto precio por violar el acuerdo. Cuanto más importante es una persona, más aprecia su vida. A menos que sea absolutamente necesario, pocas personas están dispuestas a arriesgar sus vidas por incumplimiento de contrato. Tras confirmar que el contrato se limitaba a mantener la conversación en secreto de forma permanente y que no había otros escollos, Hudson también firmó su nombre. Vagamente, sintió una moderación adicional sobre sí mismo. Pero este sentimiento desapareció en un instante, obviamente este era el poder del contrato. Al no haber violado el acuerdo, este misterioso poder, naturalmente, no se activará. ¿Qué pasará si hay un incumplimiento de contrato? Hudson no ha vivido lo suficiente y no está dispuesto a suicidarse por el momento. Con todos estos tesoros sacados, Hudson se interesó cada vez más en la conversación que siguió. Justo después de leer la información que circuló, Hudson ya no estaba tranquilo. Fin de este capítulo. Capítulo 143. La orden secreta del rey. La situación caótica en el continente es abrumadora. Las diversas fuerzas en el lío parecían haber concertado una cita y saltaron para causar problemas juntas. El reino Alfa puede estar en paz porque el gran boss del Imperio Orco está a punto de matarlo. Para las principales fuerzas de la raza humana, los guardianes siguen siendo necesarios. Incluso si la Santa Sede quiere causar problemas, solo quiere provocar disputas y luego beneficiarse de ellas. Nadie es tan estúpido como para querer que el reino Alfa termine de inmediato. Sin este poderoso portero, los orcos entrarían directamente y atacarían, lo que amenazaría el dominio de la raza humana en el continente. Para los extraterrestres, los humanos no son algo bueno, pero no poder enfrentarse a los orcos es aún peor. Las muchas razas del Imperio Orco no se unieron de forma natural, sino que fueron el resultado de una alianza formada por 5 razas rebeldes y conquistas en varios lugares. Los seres humanos pudieron hacerse con la posición de hegemonía continental, en gran parte gracias a la masacre de los orcos en todas direcciones, que dañó gravemente la vitalidad de todas las razas alienígenas. Dos perros pelean, juegan. La raza humana fue la que se aprovechó, cuando el jefe orco no estaba preparado, unió a todas las tribus para darles un duro golpe. Desde que la raza humana ahora está a cargo, esencialmente nada ha cambiado. La única diferencia es que los humanos tienen métodos políticos más fuertes y han aprendido a encubrir y enmarcar las cosas. No parecen ser tan crueles como los orcos, la mayoría de las veces les gusta atacar en secreto y les gusta encubrir la paz en la superficie. No importa cuánto intentes ocultarlo, eventualmente llegará un momento en que te traicionarán. Incluso si no reaccionas en el momento en que sufres una pérdida, poco a poco recuperarás el sentido más adelante. Sin ninguna sorpresa, pronto le llegó el turno a la raza humana de convertirse en el enemigo público del continente. Todos son para la mejor supervivencia de la raza, y no se habla de justicia o maldad. Cualquiera que sea el lado en el que te sientes, es el lado derecho. Como miembro de la raza humana, Hudson, naturalmente, no se quejaría de la raza alienígena. Está destinado a haber un solo señor supremo en el continente y no habrá poder sin competencia. Dejando los materiales en sus manos, Hudson respiró hondo y admitió que había adquirido más conocimientos.
Dejando de lado la situación en varios países del continente, de todos modos no tiene nada que ver con él por un tiempo, la clave es que el Imperio Orco ha comenzado a prepararse para la guerra. Solo esto, lo que más le preocupaba era, pero definitivamente no era sorprendente. Para los orcos, invadir el sur es tan sencillo como comer y dormir. Casi todas las razas orcas avanzadas participarán en la invasión del sur. Estaría incompleto sin las bestias que invadieron el sur. El problema es que esta expansión militar y los preparativos de guerra se iniciaron por primera vez desde la corte imperial Behemoth. El viejo emperador Behemoth en realidad no tuvo objeciones esta vez. Obviamente, fue un compromiso con la facción de la guerra para promover al príncipe Alex al trono, pero Hudson sabía que esta explicación era pura tontería. Para un príncipe heredero al que le gusta comer, beber y divertirse, si quiere que suba al trono de forma segura, la mejor manera es no hacer nada en lugar de iniciar una guerra. El emperador Behemoth no es joven y hace tiempo que excedió la fecha de vencimiento normal de Behemoth. Si el emperador Behemoth muere repentinamente mientras continúa la guerra, ¿cómo puede el príncipe heredero Alex estabilizar la situación? Cuando algo sale mal, debe haber un monstruo. No sé qué quiere hacer el emperador Behemoth esta vez, pero la guerra se acerca. Si un anciano coqueto al final de su vida se vuelve loco, nadie sabe qué pasará. Ante esta extraña situación, es inevitable que el reino responda activamente. Cada invasión a gran escala de orcos es una prueba para el reino alfa. Si no tienes cuidado, el país será destruido y la familia será destruida. Todos habéis leído la información. Debe haber algo mal detrás del cambio repentino del emperador Behemoth. No sé qué es exactamente, pero una vez que estalle la invasión orca, definitivamente no será un incidente menor. Aunque hay dos aliados más para compartir la presión, una vez que se convierte en la principal dirección de ataque de los orcos, la presión que hay que soportar sigue siendo considerable. La provincia sudeste es la retaguardia del reino. Una vez que estalla una guerra, no solo debemos proporcionar dinero y alimentos, sino también enviar tropas para participar en la guerra. Ahora todos deben hacer algunos preparativos. Si de repente estalla la guerra, el envío de tropas asignadas a nuestra provincia del sudeste debería ser de entre 150.000 y 250.000. Aunque estas tropas no se envían de inmediato, el número del primer grupo de tropas expedicionarias no será inferior a 80.000 al menos. Si la línea del frente está tensa durante tiempos de guerra, es normal que se duplique la cantidad de reclutamiento. Después de la última guerra total y la derrota de la línea del frente, el reino llegó a su momento más crítico, pero se vio obligado a implementar un empate de 3 dígitos. Enviar a un siervo que acaba de dejar su azada al campo de batalla es simplemente darle una cabeza al enemigo. Se trata de quitar vidas humanas y retrasar la velocidad de ataque de los orcos. No debemos cometer el mismo error una segunda vez. Hoy invito a todos a venir y espero que puedan ampliar la reserva militar tanto como sea posible y entrenar a tantas tropas de élite como sea posible antes de que estalle la guerra. Ahora no solo el ejército permanente, sino también los siervos ordinarios tienen que participar en el entrenamiento militar. Prepárate para lo peor. Su Majestad ha emitido una orden secreta según la cual, a partir de ahora, toda la gente del reino estará en un estado de fuerza militar para recibir esta invasión orca con la actitud más fuerte posible. Después de regresar, no solo debes prepararte para la guerra con todas tus fuerzas, sino también instar a los señores de abajo a expandir sus ejércitos y prepararse para la guerra. La orden secreta no se puede filtrar. No me importa cómo se implemente. De todos modos, una vez que estalla una guerra, todos ustedes tienen que proporcionarme tropas que puedan luchar duro. Esta es una guerra racial y no hay posibilidad de poner condiciones. El continente de Aslant sigue la ley de la jungla y los perdedores no están calificados para vivir en este continente. Las palabras de Aro Pierce hicieron temblar los corazones de todos. Las expresiones de todos se volvieron serias. ¿Todas las personas son soldados? ¡Qué idea más loca! Parece ser solo una orden secreta de César III, pero de hecho se puede mencionar aquí, lo que significa que todas las fuerzas principales del reino lo han discutido de antemano. No está claro qué pasó exactamente, pero Hudson sabía que algo iba mal. Era obvio que estas grandes fuerzas eran conscientes del peligro y por eso armaron tanto escándalo. No importa si este plan se puede realizar al final. Simplemente hacer este gesto político da mucho miedo. Esto significa que si hay una gran derrota en la línea del frente, el reino alfa realmente entrará en un estado de estatus totalmente militar. Independientemente de si pueden completar el entrenamiento, los jóvenes serán armados y enviados al campo de batalla. Después de un momento de vacilación, Hudson finalmente no habló. Las guerras raciales son siempre las más crueles, o mueres o mueres. La situación en el continente es turbulenta ahora. Si estalla una guerra y todos los países humanos se ven bloqueados por todo tipo de cosas desordenadas, la situación realmente puede deteriorarse hasta ese punto. Es mejor estar preparado de antemano para lo peor y sacar a todos los siervos para entrenar que no estar preparados cuando el enemigo llama a la puerta.
Su Majestad el Gobernador, naturalmente implementaremos la orden secreta del rey. Pero el problema es que el gasto requerido para incluir a todas las personas en el entrenamiento no es pequeño. Nuestras familias básicamente pueden afrontar este gasto y podemos superarlo con solo apretar los dientes. La pregunta es ¿qué hacer con los pequeños nobles de abajo? El año pasado sufrimos una plaga de langostas y las reservas de cereales de todos disminuyeron mucho. A algunos pequeños nobles que no son ricos puede resultarles difícil soportar esta carga, dijo el vizconde de Oran preocupado. Como primera línea de entrada para el ejército de langostas, las pérdidas del condado de Kiaomo estuvieron directamente entre las más altas de la provincia. No solo se ha acabado la comida de los campos, sino que también muchas casas de madera han sido roídas por las langostas. Los graneros de algunos nobles desafortunados fueron asaltados por el ejército de langostas y saqueados por completo. Como buen jefe, naturalmente tiene que considerar a sus hermanos menores. Si ignoras la situación real y sigues las órdenes mecánicamente, será muy triste. Es solo que Hudson se vio connotado y era el más pobre entre los presentes. Básicamente puede permitírselo, en otras palabras la familia Coslow no puede permitírselo. Pero todo tiene sus pros y sus contras. Con tanta gente entrenando, las armas y el equipo son indispensables, ¿verdad? Los nobles son todos seres humanos. Cuando ves que los grandes nobles han comenzado a expandir sus ejércitos y prepararse para la guerra, y se han organizado para un entrenamiento militar a gran escala, pero no son conscientes del peligro, no hay necesito perder el tiempo. En tiempos de crisis, fortalecer la fuerza es naturalmente indispensable. No importa cuán inferior sea un arma de hierro, es más letal que sostener un palo de madera. Una vez que el negocio mejore, el dinero fluirá naturalmente de él. Para entonces, al señor Hudson tampoco le faltará dinero. Su Majestad el Gobernador, el vizconde de Oran tiene razón. El impacto de la plaga de langostas del año pasado aún no ha desaparecido por completo y aún no está claro cuál será la cosecha de cereales de verano esta temporada. Especialmente en algunos de los condados más afectados, si se quiere incluir a los siervos en la formación, la comida es el primer gran problema que hay que resolver. Piénselo, la orden de Su Majestad el Rey no es solo para las provincias del sureste. Para cuando todas las provincias del reino estén capacitadas, el aumento en el consumo de alimentos ciertamente no será pequeño. Es probable que los precios internos de los alimentos suban. A los nobles que no son ricos puede resultarles difícil afrontar este gasto. Para cumplir mejor la orden de Su Majestad el Rey, sugiero que el gobernador general compre un lote de cereales del extranjero para estabilizar el precio de los cereales en la provincia. Hudson siguió con una sugerencia. Mientras hablaba, miró al vizconde Caillaux y le indicó que lo siguiera rápidamente. De los 15 condados de la provincia sudeste, los condados de Warwick y Wheaton son actualmente los más desfavorecidos económicamente, e incluso el condado de Kiaomo, el más afectado, está en mucho mejor situación. El precio de los alimentos se ha disparado y los nobles del norte han sufrido las pérdidas más graves, pero los nobles locales también han sufrido. Tomando al propio Hudson como ejemplo, compra una gran cantidad de grano cada año. Si no quieres pagar un precio alto, debes un favor. El jefe no puede soportarlo, y los más jóvenes de abajo lo tendrán aún más difícil. Ahora que algo como esto vuelve a suceder, tengo que luchar por los hermanos menores pase lo que pase. De hecho, Hudson siempre ha querido comprar alimentos en el extranjero. Desgraciadamente no solo no tenemos puerto, sino tampoco flota. La mayor parte del comercio exterior en la provincia del sudeste está en manos de la familia Dalton, y varios otros nobles de nivel medio también han seguido sus pasos para obtener una parte del pastel. Sin embargo, no hay ninguna familia Coslow que acabe de regresar a la provincia. Rangos de nobles de nivel medio. Si no puede hacerlo usted mismo, solo puede confiar en la mansión del gobernador. Solo cuando el precio de los alimentos en la provincia se estabilice, las zonas montañosas tendrán la oportunidad de comprarlos y acumularlos en grandes cantidades. Quizás consciente de su insinuación, el vizconde Caillaux frunció el ceño, vaciló un momento y luego dijo con valentía: Su Majestad el Gobernador, la propuesta del vizconde Hudson no es mala. La seguridad alimentaria es crucial. Aunque a nuestra provincia del sureste no le faltan alimentos, ahora hay muy pocos nobles dispuestos a vender alimentos. Para estabilizar los precios de los alimentos, propongo que el gobernador general proporcione cantidades limitadas de alimentos asequibles condado por condado, y luego todos los presentes los recojan y los distribuyan. Para ser sincero, Caillaux no quiso hacer esta sugerencia. Si el asunto no se pone sobre la mesa y la familia Dalton controla el comercio de cereales, los beneficios que podrá obtener serán mayores. Pero no había manera. Según su comprensión de su tío, frente a todos, no había manera de que el conde Pierce pudiera rechazar esta propuesta, que conducía a completar la orden secreta del rey. Corrección política, esta es la regla que deben seguir las grandes figuras. Especialmente en este momento en el que se necesita la unidad, no debemos hacer nada que perjudique la unidad.
En este caso, el vizconde Caillaux naturalmente tuvo que actuar por sí mismo. El condado de Wheaton no está completamente bajo su control y este lote de comida barata es sin duda una herramienta poderosa para ganarse a la gente. Propuesta de repartir el suministro de alimentos baratos a todos los presentes, y de paso, se pueda vender a todos. Puede conocer el estado observando la clasificación de posiciones. Incluso si es sobrino del gobernador, solo puede ocupar el último lugar. Hudson, que también es un recién llegado, se colocó en la quinta posición desde abajo. Definitivamente, este no es el error del funcionario responsable de la recepción, sino la clasificación final dada en base a la fuerza integral de todos. Dado que es un reflejo de la fuerza, el orden de las posiciones también puede reflejar el nivel de poder de expresión. Como entidad más vulnerable, si desea afianzarse en esta industria, definitivamente no se equivocará vendiéndola a todos primero. Quizás estaba destinado a mostrárselo al conde Pierce. Le dijo a su tío con acciones prácticas que su sabiduría política no era baja y que tenía el valor de centrarse en la formación. Después de mirar a todos, el conde Pierce dijo inexpresivamente: bueno, haré los arreglos para que alguien implemente este asunto. Sin embargo, aún no está claro cuál es el precio de los alimentos en el extranjero. Después de agregar el flete, el precio del grano enviado de regreso no puede ser inferior al precio actual del mercado, por lo que debe estar mentalmente preparado con anticipación. Si te falta comida, todavía hay un cargamento de pescado en el puerto. El precio es relativamente barato y puedes enviar a alguien a comprarlo. Los peces, excepto especies especiales, la mayoría de los peces silvestres no son populares en las provincias del sureste. El mercado de pescado marino es aún más pequeño. Los nobles que pueden permitírselo no están interesados en esto. Los siervos y plebeyos que estaban dispuestos a comer este pescado no tenían dinero en sus bolsillos. Excepto en tiempos de guerra, cuando el pescado seco debe almacenarse y utilizarse como raciones militares, los productos pesqueros no son populares la mayor parte del tiempo. Principalmente porque el pescado fresco es incómodo de transportar, es sencillo encurtirlo en pescado seco y almacenarlo. El problema es que el precio de la sal es demasiado caro, lo que directamente hace que todos los productos encurtidos no sean baratos. Para la familia Dalton, que monopoliza el comercio de la sal, estos, naturalmente, no son problemas. Sin embargo, el pescado seco producido todavía no es fácil de vender en el mercado, excepto para su propio consumo. Earl Pierce lo está mencionando ahora, naturalmente, no es para vender pescado seco. Una cantidad tan pequeña de dinero no merece la preocupación de los príncipes de su lado. El verdadero propósito es advertir a todos que mantengan la calma. En caso de crisis alimentaria, él, el jefe, echaría una mano. Incluso si no se pueden comprar alimentos en el extranjero, la familia Dalton tiene la capacidad de ayudar a resolver la escasez de alimentos de todos. Los bienes pesqueros también pueden ser bienes excedentes. Relativamente barato significa claramente que si estás tranquilo, puedes comprar productos baratos. Si estás inquieto, no podrás comprar suministros incluso si tienes dinero. Una pista casi desnuda si no pudiera entender el significado oculto, a Hudson le daría vergüenza sentarse aquí. No te preocupes por tanto, en este momento lo más importante es poder comprar suficiente comida. En cuanto a la cuestión del precio, ya estaba mentalmente preparado para ser estafado. Mientras el precio no se dispare, Hudson está dispuesto a aceptarlo. Fin de este capítulo. Capítulo 144. El poder militar llega a tu puerta. Al salir de Beda City, había una flota de automóviles detrás de Hudson, que contrató para transportar pescado seco. El hecho de que haya inventario en el puerto no significa que no se pueda comprar en la ciudad de Beida. Si vas estúpidamente al puerto, serás realmente un tonto. Está bien no mencionar el precio. De todos modos no puede ser barato, pero tampoco es carísimo. Dado que los precios de los alimentos siguen siendo altos, el precio de los productos cárnicos es un poco más caro, lo que es aceptable para Hudson, sin mencionar que está salado. ¿A qué sabe? De todos modos, Bear Stearns parecía disgustado y era aún menos probable que Hudson fuera este guerrero del pescado seco. Sin embargo, esto también sirve para recordar que es necesario reservar con antelación un lote de carne seca para las raciones militares. En caso de una emergencia, estos alimentos altamente nutritivos pueden sustentar al ejército durante un periodo de tiempo más largo. No es que nos preocupe que los burócratas causen problemas, es principalmente que el campo de batalla está cambiando rápidamente y muchos accidentes son impredecibles. Tal vez un movimiento militar normal hará que las tropas pasen junto al equipo de transporte de granos. Cuando nos volvamos a encontrar depende de si el Señor de la Mañana nos bendice. Prepárate para un día lluvioso, todavía hay tiempo. El problema es cómo organizar a todos para que lleven a cabo entrenamiento militar a nivel nacional. A diferencia de un grupo de guardias del condado, basta con organizar directamente una reunión para todos, hacer trabajo ideológico y dar órdenes.
Hudson, el nuevo oficial militar del condado de Warwick, estaba nominalmente bajo el control del gobernador del condado. Aunque es posible no llamarlo vizconde Sid, después de todo, el nombre no está justificado. Si estalla una pelea, será un asunto problemático. Después de dudar un rato, Hudson miró hacia el norte y dijo: Tom, en nombre del oficial militar del condado, les envío un mensaje a todos, invitando a todos los nobles del condado de Warwick a venir en 3 días para participar en la reunión de seguridad pública de combate integral de calaveras y huesos. Después de todo, debe haber una excusa, y las noticias de los preparativos integrales para la guerra no se pueden filtrar, por lo que la sociedad Skull and Bones solo puede soportarlo todo. Como organización de culto, es su deber asumir la culpa. Se les puede echar la culpa de cualquier problema que no pueda resolverse. El efecto siempre ha sido muy bueno y poco a poco se ha convertido en una rutina. La naturaleza de la política es así. Aunque sabía que los preparativos de guerra nacionales estaban dirigidos a los orcos cuando se lanzaron, el reino alfa todavía no podía admitirlo. La responsabilidad de provocar la guerra solo puede recaer en los orcos. Aunque pueda parecer insignificante, aún es necesario ocupar el terreno moral superior. ¿Ha pasado tanto tiempo y todavía no has encontrado ninguna información útil? La pregunta del hombre enmascarado hizo que Callis se sintiera muy avergonzada. Creo que cuando estaba en la Santa Sede, también era una figura de élite y era sencillo al hacer las cosas. Después de unirse a la organización anti-iglesia vistiendo el chaleco de Skull and Bones, la situación cambió. Desde el momento en que asumió la tarea de encontrar el cuerno de luna de sangre, todo salió mal. Santo Señor, he revisado a todos los nobles que tenían más probabilidades de entrar en contacto con el Blood Moon Horn ese día. Ahora solo queda el último, y el que tiene mayor sospecha. Antes de que Callis pudiera terminar lo que dijo, el hombre enmascarado hizo un gesto con la mano y dijo: ahora que hemos fijado el objetivo, ¿por qué dudamos? Ve y comprueba. Tan pronto como terminó de hablar, el hombre enmascarado de repente se dio cuenta de que algo andaba mal y luego agregó: lo más cercano al lugar donde murió Iman es el 5º ejército. El sospechoso del que estás hablando no es ese bastardo de Hudson, ¿verdad? Carlis asintió sin dudarlo. No es que no trabaje duro, es que los líderes de la montaña son demasiado hostiles con visitantes tan extraños. El sistema Baogia, que profundiza en el nivel más básico, hace imposible mantener su paradero en secreto. No solo era necesario registrar los hoteles, sino que también se registraban las visitas a las casas de los siervos. Varias veces intenté profundizar, pero los soldados que patrullaban me interrogaron. Después de más experiencia, Callis también se dio cuenta de que alguien le había avisado. Para no alertar al enemigo, Callis se vio obligado a fingir ser un comerciante que iba a comprar un montón de productos de hierro. Aún así, solo puede operar en la periferia. Es simplemente imposible acercarse a la mansión del señor. La infiltración secreta no existe, y Callis no cree que sus habilidades de sigilo se hayan practicado hasta el punto de poder ocultarlas del oso terrestre. Si tienes mala suerte y un cachorro de oso te abofetea hasta matarlo tan pronto como pasas, será una gran pérdida. Después de recibir esta noticia exacta, el hombre enmascarado también tuvo dolor de cabeza. Tampoco pudo resistir al oso terrestre adulto en el pasado. Es más, es territorio de otra persona. Una vez que tu identidad sea expuesta, inmediatamente serás rodeado por el ejército. Detén la acción, ese bastardo de Hudson es demasiado misterioso. Puede que sea la reencarnación de un dios maligno caído, por lo que no es apropiado enfrentarlo de frente. Aunque el hombre enmascarado hablaba con mucho cuidado, siempre había una sensación de disonancia cuando las palabras salían de su boca. El líder de una secta se formó y sospechó que el enemigo era un dios maligno. Era un poco divertido sin importar cómo lo miraras. Pero no hay otra manera, eso es lo que realmente piensa el enmascarado. Otros no sabían de qué se trataba el oso terrestre, pero él lo sabía. No es tan fácil madurar directamente a un oso terrestre joven sin dejar efectos secundarios y provocar que el oso se recupere. Ni siquiera la Santa Sede, que tiene una base profunda, puede hacerlo. En su alcance cognitivo, solo el poder de los dioses es posible para lograr este paso. Combinando las palabras de Sunier ese día, el hombre enmascarado rápidamente conectó a Hudson con los dioses. Solo los dioses reencarnados y la energía que llevan sus cuerpos pueden representar una amenaza para las principales potencias del continente como él. Cuanto más viejo te haces, menos coraje tienes. El hombre enmascarado realmente no quería meterse con alguien sospechoso de ser la reencarnación de un dios. Entonces, ¿no estamos buscando el cuerno de luna sangrienta? Preguntó Carlis dubitativa. Para esta arma maligna, la sociedad Skull and Bones gastó mucho dinero. Dejar ir de repente es completamente inconsistente con el estilo de una organización de culto. ¿Por qué estar ansioso? No somos los únicos que buscamos el Blood Moon Horn. Dale la noticia de que Blood Moon Horn está en el territorio montañoso, y los chicos de la Santa Sede, naturalmente, explorarán el camino para nosotros.
dijo el hombre enmascarado con una mueca de desprecio. El enemigo que mejor se conoce a sí mismo es siempre su enemigo, especialmente el enemigo compuesto por traidores internos. No hay duda de que el enmascarado que ha estado entre la Santa Sede sabe muy bien cómo se comporta la Santa Sede. Aunque ya no tiene el poder que tenía en su apogeo, su arrogancia innata aún la ha heredado. La forma en que actúas es básicamente tan dominante como quieras. El territorio de la montaña no es suficiente para asustar a la Santa Sede. Después de recibir la noticia, definitivamente vendrán a visitarnos. Santo Señor, una vez que intervenga la Santa Sede, ¿no tendremos ninguna posibilidad? El reino Frank es bueno, no entiendo algo, me temo que es difícil de hacer. Carlis dijo bastante temeroso. Llevar a cabo la causa de oponerse a la Santa Sede es intrínsecamente peligroso si ofenden a otras fuerzas importantes, su vida será difícil. No te preocupes, este es el reino Alfa. A lo sumo, la Santa Sede enviará silenciosamente a algunos expertos a investigar. Una vez que se revele la verdadera identidad, su trato no será mucho mejor que el nuestro. Has experimentado lo estricta que es la seguridad en el territorio de la montaña. No es fácil robar el cuerno de luna sangrienta desde aquí. Si intentaran robarlo, incluso si pudieran conseguir el Blood Moon Horn, no podrían sacarlo de forma segura. El objetivo principal del reino franco era crear problemas a la Santa Sede. El proceso específico es que el Blood Moon Horn es solo un medio. Básicamente, esto no significa mucho para ellos. Dijo burlonamente el hombre enmascarado. Como la religión más grande del continente, la Santa Sede del Amanecer debería ser respetada por el mundo, pero un día fue reducida al mismo nivel de una organización de culto, disfrutando del trato de ser golpeada por todos. Debo decir que esto es una gran ironía. Si sus identidades estuvieran realmente expuestas, calculo que el reino Alfa estaría más entusiasmado con cazar a miembros de la Santa Sede que con cazar a las sociedades Kurenbones. No solo el reino de Alpa, sino también muchos países del continente Aslant son hostiles con la Santa Sede a la que le gusta causar problemas. Con la ejecución de la orden secreta de César III, la máquina de guerra del reino de Alfa rápidamente comenzó a moverse. A instancias de varias razones extrañas, se ha iniciado un vigoroso entrenamiento militar en varios lugares. No hay suficientes armas, incluso si sostienes un palo de madera, debes seguir los gestos varias veces. Sin embargo, el entrenamiento militar también es un trabajo técnico. Algunos nobles entrenan de manera decente, pero el entrenamiento militar de la mayoría de los nobles es como una farsa. La calidad de los nobles de clase baja es realmente algo que no puedo elogiar. No todas las familias tienen una base profunda y solo unas pocas pueden transmitir conocimientos militares. Mientras dirigía a sus propios soldados para inspeccionar el progreso del entrenamiento de los nobles en el condado, el rostro de Hudson casi se puso verde de ira. A menudo veo a algunas personas sosteniendo espadas, pistolas y palos practicando gestos allí, mientras el resto aplaude y aplaude. ¿Esto puede considerarse entrenamiento militar? La idea de llevar un ejército así al campo de batalla le recordó a Hudson la coalición heterogénea que sofocó la rebelión de Skurenbones. Pero el problema es que esta vez el enemigo es un orco feroz, y no es como la última vez que pueden luchar hasta la muerte. En comparación con el Imperio Orco, el reino Alfa era el lado más débil y Hudson no tenía la misma mentalidad de remar y esperar la victoria. ¿Cómo puede haber huevos en un nido lleno de gente? Hudson ahora también tiene una familia y una carrera, y ya no es el pobre caballero que era en aquel entonces. Cuando los orcos invaden, el pequeño caballero sin nada puede escapar, pero como noble señor, no hay salida. Estaban en juego intereses vitales y Hudson tenía que preocuparse por estos aliados. No es que no haya estudiantes de primer nivel, por ejemplo, esos muchachos de Nordland entrenan soldados decentes. Es solo que las fuerzas detrás de estos tipos son demasiado complicadas y han ofendido a demasiadas personas. Hudson no quiere acercarse demasiado a ellos y causarse problemas a sí mismo. De lo contrario, habría ido a acabar en los muros de los Sith. La llamada Alianza del Norte no puede detener su azada. Incluyendo este entrenamiento militar, simplemente saludó a esos muchachos y no se molestó en preocuparse si querían ejecutarlo o no. Como resultado, el tipo que dejó las cosas en paz en realidad cumplió demasiado con su tarea y sacó a todos los jóvenes para entrenarlos. Los aristócratas locales que eran muy valorados por Hudson a menudo cometían errores. No es que todos no cooperen, sino que nuestras capacidades son realmente limitadas. No, significa no. En la herencia de la mayoría de los nobles, como cultivar un pequeño número de guardias de élite. Aunque el reino Alfa se vio obligado a movilizarse completamente una vez durante la última guerra total, por unas pocas palabras en los libros de historia, Hudson supo que el resultado no era optimista. Teniendo en cuenta lo miserable que fue la última guerra, la mayoría de los nobles que participaron en la guerra nunca regresaron. Todo el mundo se ha ido y la experiencia acumulada en el campo de batalla, no hace falta decirlo, quedará enterrada bajo tierra para siempre.
Tío Chelsea, ¿así es como entrenas a tus tropas? Hudson dijo enojado. Pensé que el barón Chelsea, que había estado en el campo de batalla y comandaba el quinto ejército, debería haber aprendido mucho. Resulta que era simplemente Hudson quien estaba pensando demasiado. El método del tipo para entrenar soldados frente a él es enseñarles a practicar el espíritu de lucha. Si comes carne en cada comida y agregas un poco de carne de monstruo de alta energía de vez en cuando, este método de entrenamiento no tiene mucho de malo. Pero el problema era que los siervos mordían pan negro de mala calidad, tan oscuro y duro que podía usarse como un palo para golpear a alguien, y tenían que combinarlo con sopa de vegetales silvestres para apenas obtener suficiente agua. Este es un tratamiento que solo se puede obtener durante el entrenamiento militar o durante las temporadas agrícolas ocupadas. En tiempos normales, si puedes estar lleno en un 70-80%, es la conciencia del Señor. Si la nutrición no puede mantener el ritmo, enseñar métodos de cultivo simplemente está acabando con la vida de las personas. Por supuesto, los nobles caballeros también aprecian los talentos. Mientras te vuelvas famoso en el cultivo, tu salario aumentará inmediatamente. No puedes contar con carne de monstruo, pero definitivamente podrás disfrutar de una comida completa. Puedes comer un poco de carne todos los días y también puedes mezclarla con una comida de carne de vez en cuando. Desafortunadamente, solo unas pocas personas tienen talento, especialmente sin recursos de capacitación, y aún menos pueden llegar a ser famosas. Solo hay unos pocos cientos de personas en el territorio montañoso de Nuda que han cultivado el espíritu de lucha, y también hay muchos familiares entre ellos. Al sufrir la falta de esencia vital, no pudo seguir el camino de un caballero, por lo que se vio obligado a cambiar al espíritu de lucha, que era fácilmente dañino para el cuerpo. Pero la generación más joven ahora ha regresado al camino del entrenamiento de caballeros. Todos miraron a Hudson con entusiasmo, contando con él para resolver este problema. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Pero según lo que dijiste, quiero entrenar a tantas élites como sea posible en el menor tiempo posible. Dijo el barón Chelsea con total naturalidad. El ejército compuesto por cultivadores es definitivamente el mejor entre los mejores. Debido a que el número es demasiado pequeño, el entendimiento tácito desarrollado al mezclarnos todos los días es la mejor cooperación. Cuando las tropas tienen la misma fuerza, la efectividad de combate ante pequeño grupo de guardias supera claramente a la de las élites ordinarias. El problema es que el número de personas es demasiado pequeño, lo que dificulta lograr efectos de escala. Quizás un gran noble como Dalton pueda formar un ejército de varios miles de cultivadores puros, pero los nobles pequeños y medianos de abajo nunca podrán hacerlo. Es un gran problema. Lo que necesitamos son tropas que puedan entrenarse rápidamente para formar un ejército y que tengan cierta efectividad en el combate. Lo más importante es formar una gran escala. Al igual que el ejército que entrené en la última guerra. Tío Chelsea, parece que la última vez te llevaste a muchos veteranos, ¿será que todos se fueron tan rápido? Después de escuchar lo que dijo Hudson, Chelsea pareció avergonzada. Originalmente pensaron que al reunir a un grupo de veteranos, podrían copiar el método de entrenamiento militar de Hudson, pero resultó que el grupo de siervos obstinados había aprendido 2 palabras: obediencia. El proceso de entrenamiento que dictaba intermitentemente fue directamente ignorado por él. Todo es culpa de esos nobles del norte. Cuando vinieron y tuvieron un conflicto el año pasado, traje gente para ayudar a mis amigos. Al mirar al indignado barón Chelsea, Hudson solo sintió un dolor de muelas. Ahora de repente entiendo por qué los nobles locales estaban en guerra con los nobles del norte de Xinjiang en ese momento. La sensación es que los veteranos que han visto sangre también fueron enviados al campo de batalla. Afortunadamente reaccioné rápido y rechacé con decisión todas las invitaciones, de lo contrario no sabría qué hubiera pasado. Los soldados que han recibido un entrenamiento riguroso y han logrado victorias continuas en el campo de batalla pronto se convertirán en élites, al menos pensarán que son élites. Una vez que ocurre una derrota importante y el comandante no logra apaciguar la moral de las tropas a tiempo, la ira pronto desaparecerá. Si no aguantas con todo tu corazón, eres un viejo soldado. En una batalla con viento de cola, uno es mejor que el otro. Una vez que la línea del frente pierde, estos muchachos también son los más rápidos. Ni siquiera tan bueno como un siervo que acaba de dejar su azada y puede luchar duramente durante más tiempo con el noble amo. Por supuesto, también es posible que los siervos quisieran escapar pero no supieran cómo hacerlo. Después de todo, no tenía suficiente experiencia, así que accidentalmente seguí al noble maestro y corrí hacia el frente. Quería huir, pero había gente bloqueando el camino detrás de mí. Hudson, dime la verdad. ¿Estás tan ansioso por entrenar al ejército? ¿Está sucediendo algo en la línea del frente en el norte de Xinjiang? El barón Chelsea preguntó con preocupación. Los nobles no son tontos. Al principio, todos sospecharon que Hudson se estaba preparando para causar problemas y estaba esperando una oportunidad para exprimir al sheriff del condado de Sid.
Pero a medida que se difundió la noticia y todos los condados cercanos emitieron órdenes similares, todos comenzaron a especular que algo había sucedido en la línea del frente en el norte de Xinjiang. Es precisamente por esta terrible conjetura que todos organizaron activamente a los siervos para entrenarlos. De lo contrario, las órdenes del oficial militar del condado no serían fáciles de usar frente a un grupo de nobles señores. Tío Chelsea, no me hagas esta pregunta, de lo contrario los esqueletos causarán problemas. En cuanto a otras cosas, puedes adivinarlo tú mismo, pero no lo admitiré de todos modos. Supongo que también habrán oído que después de la reunión celebrada en la mansión del gobernador, toda la provincia del sureste se puso en movimiento. No solo la provincia sudeste, sino todo el reino Alfa ahora es lo mismo. Para luchar contra la organización de culto, el reino ha hecho todo lo posible esta vez. Hudson dijo significativamente. El contenido de la reunión no se puede filtrar, pero esto no significa que no se puedan exponer los hechos. Ahora que el reino Alfa está en movimiento, le corresponde a Chelsea descubrir qué organización de culto está siendo atacada. Después de recibir la respuesta definitiva, el rostro del barón Chelsea de repente se puso feo. La ilusión final se hace añicos y el desastre es inminente. Después de una ligera vacilación, el barón Chelsea volvió a hablar. Cuando las cosas han llegado a este punto, parece que es realmente inevitable. En guerras anteriores, hemos estado mezclados según las regiones, pero también tenemos una fuerte autonomía. Cuando estalle la guerra en el norte de Xinjiang, el condado de Wurik definitivamente enviará tropas. Creo que la mayoría de los nobles locales elegirán unirse a tu ejército en la expedición. Ya que todos estamos a punto de ir juntos al campo de batalla, debes trabajar duro y reunir nuestras tropas para entrenar. Si dejas que todos jueguen libremente y terminas liderando un grupo heterogéneo de personas al campo de batalla, me temo. Fin de este capítulo. Capítulo 145. Una papa caliente. No hubo prisa por llegar a un acuerdo, ni hubo ningún rechazo rotundo. Lo que está pasando aquí no es compra y venta. No es suficiente que el barón Chelsea haga la solicitud solo, más personas deben hacer solicitudes similares. Ayudar a entrenar tropas no puede ser en vano. No es necesario recoger la propiedad, pero después de que estalla la guerra, primero debe quedar claro a qué bando unirse. Hudson no tiene tiempo para entrenar tropas para otros. No son los propios soldados y no siguen a las propias tropas hasta la línea del frente. ¿Quién va a hacer algo tan ingrato cuando estén llenos? Se publicaron todas las noticias que deberían publicarse. Cualquiera con un poco de cerebro sabe que probablemente algo va a pasar en el norte. Los orcos invadieron el sur y trajeron un grupo heterogéneo de personas al campo de batalla. Esto fue puramente irresponsable de sus propias vidas. Puede que a un noble no le importe la vida o la muerte de sus siervos, pero hay muy pocos a quienes les importe menos su propia vida o su muerte. Refiriéndose a la tasa de mortalidad extremadamente alta en los campos de batalla del norte de Xinjiang en el pasado, si te lanzas sin una pierna grande, la probabilidad de regresar con vida es simplemente mínima. Hablando francamente, entre todos los grandes jugadores, Hudson es el más discreto. Su fuerza es promedio, muy inferior a la de los grandes nobles, incluso entre los nobles medios, todavía se encuentra en los tramos medio e inferior. Sin ningún respaldo en el que confiar, incluso en el campo de batalla, es difícil conseguir un buen trabajo. Hay muchas deficiencias, pero también muchas ventajas. Tiene buena reputación, es bueno entrenando y peleando, es leal y no traicionará a sus compañeros de equipo, y lo más importante es la buena suerte. La suerte es muy metafísica, pero hay que creerla. Seguir a un jefe afortunado, la probabilidad de sobrevivir es definitivamente mayor que seguir a un jefe desafortunado. Este punto en realidad se ha reflejado al reprimir la rebelión de Skull and Bones. Las pérdidas del quinto ejército fueron trágicas, pero el ejército privado de la familia que había estado siguiendo a Hudson obviamente participó en la mayoría de las batallas, pero tuvo la tasa de bajas más baja. Después de que Hudson se hizo cargo de todos los soldados siervos, la tasa de bajas también se desplomó. Lo más importante es que nunca perdiste una batalla. El propio Hudson no podía contarle al mundo exterior sobre la pesca en el agua. A juzgar solo por el resultado final, definitivamente es una estrella de suerte. Además de anunciar deliberadamente este aspecto, todos sienten envidia y celos de la súper buena suerte del señor Hudson. El campo de batalla en el norte de Xinjiang está lleno de diversos riesgos, e incluso los grandes nobles pueden ser aniquilados. En la historia del reino Alfa, no hubo dos grandes nobles que cayeron por su resistencia a la invasión de los orcos. El declive no significa muerte. Como héroes del reino, mientras estas familias no tengan demasiada mala suerte, su linaje aún puede continuar. El vizconde de Oran, con quien Hudson está más familiarizado, descendía de una gran familia noble del reino y una vez fue el famoso rey del sureste. Desafortunadamente, con las grandes pérdidas en el campo de batalla, tuvieron que abandonar una gran cantidad de territorio y retirarse a su tierra ancestral para recuperarse.
Hay muchos nobles similares, y aquellos que pueden transmitirse se consideran relativamente afortunados. Los verdaderamente desafortunados simplemente desaparecieron en el largo río de la historia. El jefe es muy miserable, así que puedes imaginar a los hermanos menores que lo siguen a todas partes. La muerte del propio cuerpo no es nada, pero la muerte de toda la familia es lo peor. Esencialmente, elegir con quién ir al campo de batalla es una apuesta de suerte. En teoría, mientras el jefe pueda volver con vida, los hermanos menores que pasan el rato con él pueden continuar con el legado familiar incluso si mueren en la batalla. En cuanto a los nobles, no importa cuán feroz sea la lucha interna, aún es necesario tener una hoja de parra. También es correcto cuidar de los antiguos miembros de la familia Paoce. La premisa es: no hay ningún delito en poseer un jade. Si los intereses involucrados son demasiado grandes y es solo el rostro del noble señor, entonces no será suficiente. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. Los feudos en manos de pequeños nobles probablemente no serán suficientes para sentir el crimen de albergar jade. Después de cada reorganización importante, surgirá una gran cantidad de tierras no reclamadas, esperando que todos las repartan. Lo que más debería preocuparte no es la falta de feudos, sino tu fuerza limitada y tu incapacidad para ocupar más feudos. Hay muchas lecciones aprendidas del pasado, a menos que haya una razón para tener que elegir. De lo contrario, sería imposible que todos ignoraran a su hijo elegido y siguieran a un chico con suerte incierta para tener una oportunidad de sobrevivir. Se necesitaron 2 años para construir una reputación, y ahora finalmente ha llegado el momento de sacar provecho de ella, y Hudson se está volviendo cada vez más racional. Es fácil dejar que todos sigan su guión y entreguen el poder de entrenar y comandar el ejército. Pero no es tan fácil integrar el equipo y formar una división de élite. La verdadera dificultad en el entrenamiento no está en los soldados siervos, sino en los nobles. El hermano menor necesita formación y el oficial también necesita formación. Pedirles a los hombres nobles que dejen de lado su arrogancia y vayan juntos al campo de entrenamiento es incluso más incómodo que matarlos. Hay excepciones para todo. En el pasado, este tipo de cosas definitivamente no eran negociables, pero puede que ese no sea el caso ahora. En el momento crítico de la vida o la muerte, muchos resultados aparentemente importantes pueden desglosarse infinitamente. Es vergonzoso que una persona esté con los soldados para entrenar, pero cuando un grupo de personas lo sigue y acompaña, se convierte en así es como debe ser. Las reglas siempre sirven a quienes las hacen. Debido a los intereses de los redactores, no es gran cosa modificar las reglas del juego. Aunque no representa a todos los nobles, dentro del círculo pequeño ya se puede jugar así. Mientras la gente no cuente estas cosas, será un secreto que quedará polvoriento para siempre y quedará sellado en el largo río de la historia. La sagrada montaña de la luz. Tras una noticia horrible, que llegó desde el reino de Alpa, los máximos líderes de la Santa Sede explotaron de inmediato. Aparece el cuerno de luna sangrienta. Incluso apareció en el reino de Alpa. Se sospecha que cayó en manos del señor de la zona montañosa, el vizconde Hudson. La información es demasiado detallada y es difícil no hacer que la gente sospeche que se trata de alguien que está planeando algo en secreto. Pero Bloodmourne implica demasiado. Como organización religiosa, incluso si todo el mundo sabe que la Santa Sede tiene conexiones con organizaciones de culto, la Santa Sede no puede admitirlo. De lo contrario, si los creyentes lo ven, será un gran problema. La Santa Sede del Alba ha traído tanto odio y todavía puede existir y vivir una vida cómoda, en gran parte porque tiene un gran grupo de creyentes en el continente. Aunque no puede engañar a los grandes nobles, todavía tiene una gran influencia en las mentes de la gente de abajo y de algunos pequeños nobles. Si podemos destruir por completo la reputación de la Santa Sede, convertir la Santa Sede de Town en una organización de culto y cortar por completo los cimientos de la Santa Sede, ningún país se rendirá. Si no funciona una vez, hazlo 2 veces, y si no funciona 2 veces, hazlo 3, 4, 5, 6, 7 u 8 veces, mientras exista la posibilidad, todos harán algo sucio. La Santa Sede del Alba ya tiene mucha historia oscura, y si continúa aumentando día a día, eventualmente conducirá a un colapso fundamental. Blake, ¿qué opinas de esto? Preguntó Pío VII con indiferencia. Se puede ver que está cada vez más insatisfecho con el desempeño de los caballeros del juicio. El desastre fue causado por los caballeros del juicio. Incluso si se tratara a los responsables relevantes, las consecuencias seguían siendo un desastre. Si no fuera por el hecho de que las acciones de los caballeros del juicio en el Imperio Orco estaban comenzando a dar frutos, y que estaban a punto de ir al sur para invadir el reino Alfa, me temo que el rostro de Pío VII han sido aún más feos. Como líder del grupo, el estado de ánimo de Blake en ese momento era más complicado que el de Pío VII. Debido al asunto del cuerno de luna de sangre, hacía tiempo que estaba agotado física y mentalmente. No es una cuestión de si quieres comprobarlo, pero después de la pelea con el reino Alfa, su gente básicamente nunca regresó.
Es difícil para las personas salir ilesas y, naturalmente, el trabajo posterior no se completará. Incluso para el Imperio Orco, fue pura coincidencia, parecía haber provocado una disputa entre los dos países, pero en realidad no tuvo nada que ver con ellos. Para reducir sus propias responsabilidades, se atribuyó el mérito y se lo llevó. Es solo que lo que es falso después de todo, y la situación en el Imperio Orco no está bajo su control en absoluto. En caso de que el objetivo de la invasión del sur del Imperio Orco no sea el reino de Alpha, sino abrirse paso desde los otros dos países para encontrar eslabones débiles, Blake no sabe cómo terminar. Se mezclaron muchos problemas, lo que ya era suficiente para darle dolor de cabeza, pero ahora apareció de repente el mensaje Blood Moon Orn, y simplemente no quería vivir más. Su Majestad, la noticia del Blood Moon Orn salió demasiado de repente. Las armas malvadas no son fáciles de controlar. Para los nobles que aprecian su reputación, esto es inútil. Es solo un pequeño vizconde, si tiene algo así en sus manos, lo que debería hacer es entregárselo al reino Alfa en lugar de quedárselo él mismo. Incluso si realmente está en manos de esta persona, la información será estrictamente bloqueada. Ahora, de repente, llega la noticia de que alguien está intentando atraernos allí deliberadamente. Según la inteligencia recopilada, el señor de la montaña tampoco es una persona común y corriente. No solo hay 2 regimientos de infantería de élite, sino que también hay un oso terrestre adulto. Sin el apoyo de ninguna fuerza importante. Desde el momento en que salió de la casa, Hudson pasó de ser un pequeño caballero desconocido a vizconde de feudo en menos de 2 años. No depende principalmente de la habilidad, sino de la aterradora suerte. Se dice que no importa lo que le pase a esta persona, se convertirá en. En resumen, es muy difícil tratar con este tipo. Cualquiera que entre en conflicto con él se encontrará con todo tipo de cosas inesperadas y desconocidas. Incluido el hijo de un gran príncipe, todos fueron reprimidos hasta la muerte por esta persona. Incluso antes de que Hudson hiciera algo, el desarrollo de la situación automáticamente lo empujó hacia adelante. Ahora que estamos en conflicto con el reino franco, no es apropiado provocar nuevos enemigos hasta que el asunto termine. El reino Alfa tiene sus propios orcos para cuidarlo, por lo que no es necesario que actuemos nosotros mismos. En cuanto al asunto Blood Moon Orn, primero envía a alguien a investigar en secreto. No es aconsejable tomar ninguna medida de alto perfil, no sea que provoque una fuerte reacción por parte del reino Alfa. Sugirió Blake. Quitar el cuerno de la luna de sangre del reino Alfa está lleno de demasiadas incertidumbres. Especialmente cuando se filtra la noticia, pueden enterarse, entonces, ¿cómo es posible que los cobardes locales no sepan nada al respecto? Sería una tragedia si el enemigo deliberadamente pusiera una trampa y esperara a que llegaran a tu puerta. Después de una serie de fracasos, la confianza de Blake desapareció hace mucho tiempo. Para reducir el impacto del fracaso, simplemente promocione primero el objetivo. Es normal que no puedas ganar cuando te encuentras con un hijo de la suerte. Hay innumerables casos clásicos en la historia, cualquiera que se enfrentara a alguien que tuvo mucha suerte terminaría muriendo feo al final. Si la Santa Sede en su apogeo no tuviera nada que temer. No importa cuán poderoso sea el enemigo, pueden encontrar una manera de matarlo. Pero la actual Santa Sede no puede hacer esto. Si tira sin escrúpulos, es posible que pronto se agote la poca vitalidad que acaba de recuperar. Habla que no le bastó con elogiar a sus enemigos y, por cierto, también metió en problemas al reino franco. El país más poderoso de China continental, nadie puede ignorarlo. De hecho, tras declarar ilegítimo al rey franco, Pío VII pronto se arrepintió de su decisión. La política no funciona de esa manera. Aunque fue refrescante caer directamente, el resultado final fue un poco conmovedor. Después de todo, sobreestimó la influencia de la Santa Sede, pensó que sin su reconocimiento, la otra parte no podría asegurar el trono, y al final tuvo que llegar a un acuerdo con ellos. Nunca esperé que sin él como papa para ser coronado, alguien más se pondría la corona por sí mismo, pisoteando por completo la majestad de la Santa Sede. Como mínimo, haga arreglos para que un arzobispo eche un vistazo, incluso si el arzobispo es nombrado por el rey, Pío VII podrá admitirlo. Es una pena que no exista ninguno de estos, los arrogantes francos no juegan con estas tonterías en absoluto. Ni siquiera se molestó en dejar la última hoja de parra a la Santa Sede y dijo directamente al mundo: el cambio de trono no requiere la aprobación de la Iglesia. No hay duda de que esto definitivamente ha abierto la caja de Pandora. El reino franco no puede ser suprimido y el estatus de la Santa Sede debe caer en picado. Mirando ferozmente a Blake, Pío VII se volvió hacia todos y preguntó cuáles son sus opiniones. La Santa Sede, que tiene un ambiente burocrático serio, hace tiempo que se ha transformado en quien lo propone es responsable. En esta situación llena de incertidumbre, nadie entre un grupo de viejos zorros está dispuesto a sumergirse en ella. Su Majestad, los caballeros del juicio siempre han sido responsables del asunto Blood Moon Orn. La información relevante está en sus manos, así que sigan siendo responsables.
La máxima prioridad en este momento sigue siendo el reino franco. La intención del recién sucedido Karmapa de ser hostil hacia nosotros es demasiado obvia. Se dice que también están conspirando para establecer un nuevo papa. Si lo dejamos continuar, me temo que será muy perjudicial para nosotros. Gulei aprovechó la situación y dijo: como viejo enemigo, en este momento crítico, ¿cómo podría él, el líder de los caballeros del juicio, no compensarlo? Cuanto menos quieran los caballeros del juicio limpiar este desastre, más tendrán que atarlos al desastre. Desde el incidente del Blood Moon Orm, los caballeros del juicio han tenido una vida mucho mejor en el último año. Los caballeros del juicio, que estaban demasiado ocupados cuidándose a sí mismos, ya no tenían la energía para reprimirlos. Su Majestad, la energía principal de los caballeros del juicio está ahora en el Imperio Orco y no puede enviar expertos al Reino Alfa en el corto plazo. Blake se disculpó apresuradamente. No es que sea un cobarde, es solo que el asunto es demasiado difícil. Si se demuestra que los rumores son falsos, el viaje será en vano. Pero una vez que se descubra el Blood Moon Orm, inevitablemente desencadenará una nueva ronda de competencia. Es muy difícil simplemente arrebatarles cosas a los líderes de la montaña, y mucho menos traerlas de regreso de manera segura. Los enemigos que pueden encontrar en el camino no son solo el Reino Alfa, sino que los países continentales en el camino también pueden apuñalarlos. Cualquier problema en cualquier enlace conducirá al fracaso del plan. Los mejores expertos no son repollos. Después de una serie de luchas, los caballeros del juicio ya han sufrido muchas pérdidas y simplemente no hay tantos maestros disponibles. Frente a la mirada penetrante de Pío VII, Blake lo miró sin cambiar de expresión. Es mejor rechazar esta difícil tarea que fracasar en la tarea que tiene en sus propias manos. Fin de este capítulo. Capítulo 146. Hudson ordena tropas. Oficiales de entrenamiento primero. El Reino Alfa no es el único que entra en modo de preparación para la guerra. Después de recibir noticias de los cambios en el Imperio Orco, el Reino de Guaramer y el Principado de Moxi también aumentaron sus niveles de preparación para el combate. Para los orcos, los tres países son todos países humanos, y cualquiera que los robe, será robado. Una vez que estalle una pelea en el norte, ninguna de las tres familias quedará atrás. Incluso si originalmente no tenían rencores, el odio acumulado con el tiempo después de ser visitados uno tras otro por los orcos les hizo considerar a los orcos como sus enemigos mortales. La única diferencia es que el reino de Guaramer y el Principado de Moxi solo han experimentado invasiones a pequeña escala y aún no han experimentado el horror de una invasión orca de gran escala. En guerras totales anteriores, el Reino Alfa tomó la delantera. Cuando la guerra se extendió hasta su puerta, fue solo en las etapas intermedia y posterior. En la etapa media a tardía, los países de la raza humana casi han reaccionado. Llegaron refuerzos de todo el mundo y no se puede decir que la lucha haya sido fluida, al menos no fue una paliza unilateral. Si no tienes experiencia en lidiar con esto, solo puedes aprender de tus vecinos. Al ver al Reino Alfa participar en una movilización a nivel nacional, los dos países también se asustaron. ¿Realmente los orcos van a lanzar una invasión a gran escala?, preguntó Xris IX con rostro sombrío. Ambos son guardianes, pero también son fuertes y débiles. Si entre los tres reinos, el Reino Alfa, que ha estado luchando contra los orcos durante mucho tiempo, es el más fuerte, entonces el Principado de Moxi en la rendija está en la parte inferior. Aunque el Principado de Moxi alguna vez tuvo la reputación de ser el primer principado en el continente y su fuerza militar era más fuerte que la de algunos reinos más débiles, era una lástima que todavía no fuera suficiente frente al Imperio Orco. Por lo general, los ataques a pequeña escala los cansaban, y ahora de repente le dijeron que el Imperio Orco quiere invadir una invasión integral y que es difícil aceptar el corazón de Xris IX. Su Majestad, los orcos están a punto de lanzar una invasión a gran escala. Estas son las noticias del Reino Alfa. Han estado luchando con los orcos durante cientos de años y tienen un profundo conocimiento del Imperio Orco, este juicio no debería ser erróneo. Es más, a juzgar por la información que recibimos del Imperio Orco, las 5 principales cortes imperiales orcas se están preparando para la guerra. Incluso si no es una guerra de gran escala, esta guerra está lejos de ser comparable al pasado. Siempre es correcto prepararse con antelación para lo peor, para que no nos pillen desprevenidos. El primer ministro Elzeg respondió con una expresión cautelosa. Los orcos invadieron con toda su fuerza y, aunque los tres desafortunados fueron derrotados juntos, el más peligroso fue el Principado de Moxi. Como la entidad más débil entre los tres reinos, es probable que se convierta en un punto de avance para que el ejército orco invada el sur. Aunque hay densas fortalezas en la frontera, Elzeg todavía no está completamente seguro de si el Principado de Moxi puede bloquear el frente de los orcos. Como malos hermanos, el Reino Alfa y el Reino Guaramer definitivamente no tienen esperanzas. Según la experiencia de conflictos pasados, los orcos no derribarán a los otros dos bandos si se concentran en una dirección.
Da la casualidad de que la fuerza militar del Imperio Orco es mayor que la de los tres países, por lo que incluso si atraparan a los tres y los golpearan juntos, no habría mucha presión. Entonces prepárate para la guerra con todas tus fuerzas. El reino alfa no ha escatimado ni siquiera en el pobre poder de combate de los siervos, y debemos seguir el ritmo. Sris IX dijo con los dientes apretados. No funcionará si no seguimos con todas nuestras fuerzas. Como entidad más débil entre los tres reinos, es probable que el Principado de Moxi reciba la paliza más severa. Si no logran bloquear el avance del ejército orco, el país será destruido y la familia será destruida en un instante. Incluso si Sris IX no puede exiliarse personalmente en el extranjero, será difícil recuperar el país destruido. No hay otra manera, el ejército de orcos es demasiado despiadado. Aunque el lugar por el que pasamos no estaba completamente desierto, era inevitable que 9 de cada 10 habitaciones estuvieran vacías. Dado que todos los ciudadanos se han ido, restaurar el país es, naturalmente, una broma. Cuando se trata de la lucha por el espacio de supervivencia racial, esperar que el otro lado sea blando es puramente un lujo. En el Palacio Esmeralda, el carruaje de guerra giraba, pero César III estaba inactivo. Todo estaba al servicio de la guerra y los asuntos triviales desaparecían de su vista. Los nobles que estaban llenos de conflictos ya no lucharon en este momento. Incluso si es un odio de vida o muerte, ahora he reprimido mi odio. Todos tienen un solo propósito en el que concentrar sus esfuerzos sobrevivir a esta catástrofe de vida o muerte. En cuanto a la cuestión del odio, depende de si el oponente podrá sobrevivir a la próxima guerra. Según experiencias pasadas, la probabilidad de que el oponente muera en el campo de batalla es mucho mayor que la tasa de éxito de matar al oponente mismo. Las cosas de repente se volvieron menos frecuentes. Aunque estaba relajado, César III todavía no estaba un poco acostumbrado. Por supuesto, es más una falta de confianza. Perseguido en voz alta, con ganas de vengarse de los orcos y recuperar el territorio perdido. De hecho, también estaba entrando en pánico por dentro. Si no hubiera sido por el cambio repentino del Imperio Orco y fuera seguro que esta guerra era inevitable, no habría querido comenzar una guerra con los orcos en este momento. Su Majestad, hay signos de plaga de langostas en el Imperio Orco y en la península de Kekonin al mismo tiempo. Es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra un brote a gran escala. Nuestro plan del primer paso fue exitoso. Dijo el Gran Duque de Terranova con voz profunda. La razón le dijo que estaba jugando con fuego. Al mismo tiempo, atacó a las dos fuerzas principales y lamió la sangre con su cuchillo, un pequeño error sería un gran accidente. Pero lo que es aún más cruel es que no importa si el reino alfa toma medidas o no, no pueden evitar el hecho de que son hostiles entre sí. Relájese, mi primer ministro. Las cosas no están tan mal. La Santa Sede acaba de ofender hasta la muerte al reino franco. Esta vez no hay nadie que actúe como pacificador para ellos y el problema que el primer reino del continente puede causarles no es tan fácil de resolver. En cuanto al Imperio Orco, se están preparando para invadir, entonces, ¿por qué deberían dudar? Mientras esto pueda debilitar su potencial bélico, vale la pena comenzar una guerra ahora. Dijo César III con calma. Estás entrando en pánico por dentro, pero debes mostrar suficiente calma para calmar los corazones de tus subordinados. Al menos, el Gran Duque de Terranova también dijo palabras similares a sus subordinados. Todo el mundo sabe que estas son solo palabras de consuelo, pero aún así todos están dispuestos a escuchar. Cuando las personas se sienten inseguras, lo que más necesitan es reconocimiento. Incluso si este reconocimiento no tiene un significado sustancial, aún puede proporcionar consuelo espiritual. César III, que era bueno jugando a la política, naturalmente no decepcionaría a sus subordinados en este sentido. Si el jefe no tiene confianza, ¿no estarían aún más asustados sus subordinados? Este tipo de guerra a gran escala que involucra la supervivencia de la raza no es solo algo a lo que el reino alfa debe prestar atención, sino que el Imperio Orco también debe ser cauteloso. Simplemente luchar contra los tres países limítrofes de la raza humana no es nada para los orcos, pero la raza humana tiene docenas de países. ¿Cómo deletrear? ¿Cuándo pelear? ¿Hasta dónde llegó la pelea? Todo esto es conocimiento, si se hace accidentalmente, toda la raza humana se ofenderá. El Señor Supremo del continente que lanzó un ataque despiadado aún podría hacerlo si pudiera destruir un imperio orco a toda costa. Así que cada vez que los orcos invaden, se centran principalmente en el robo. Al apoderarse del territorio, mostraron considerable moderación. Por supuesto, esta moderación es pasiva. En las últimas etapas de todas las guerras anteriores, casi todas terminaron con la coalición humana recuperando el territorio perdido. La guerra no terminará hasta que se abandonen las tierras ocupadas. La última guerra fue una excepción, que se basó en el contexto de que la raza humana luchaba en todos los bandos. El Imperio Orco, que se aprovechó, también pagó un alto precio, es decir, abandonó a sus aliados y puso fin a la guerra con la raza humana de antemano.
Traiciones y alianzas similares son muy comunes entre razas. Si todas las razas alienígenas se hubieran unido, la raza humana habría sido destronada de su posición como hegemonía del continente hace mucho tiempo. La próxima invasión del sur parece ser un evento accidental, pero, de hecho, hay innumerables juegos políticos detrás de ella. Solo después de sopesar los pros y los contras muchas veces y sentir que la guerra sería más beneficiosa para ellos, la corte imperial orca tomó la decisión de lanzar una guerra. Su Majestad, las misiones enviadas por el Principado de Mox y el Reino de Waramer ya partieron y se espera que lleguen a la capital real en medio mes. Vinieron aquí esta vez, principalmente para discutir operaciones conjuntas. Este asunto es muy complicado y requiere que usted personalmente elabore el estatuto. Recordó el conde Francis. Como ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Alpa, estoy muy inactivo la mayor parte del tiempo, pero estoy muy ocupado durante la guerra. En comparación con los ministros de Asuntos Exteriores anteriores, la tarea del conde Francisco es más pesada. Esta vez hay 2 aliados más que coordinar. Los 3 países son ahora hermanos en la misma trinchera. Si uno de ellos cae, los otros 2 países se volverán más peligrosos. En la medida de lo posible, todos deben cuidarse unos a otros en el campo de batalla. De lo contrario, si el ejército orco atraviesa cualquier país, puede regresar a la retaguardia y lanzar un ataque, evitando así las densas fortalezas en la línea del frente. Dejemos que el Ministerio de Asuntos Militares se coordine con ellos y coopere con ellos si pueden cooperar entre sí, pero todo debe basarse en la seguridad del reino. Además, las provincias fronterizas deberían estar más vigilantes y utilizar el Castillo Noble como centro para construir en secreto una línea de defensa. Si sucede algo inesperado, debemos ganar suficiente tiempo para el reino. Primer ministro, usted es responsable de dirigir el Ministerio de Asuntos Militares, el Ministerio del Gobierno y el Parlamento de Nobles para formar conjuntamente un equipo de inspección para supervisar la preparación para la guerra de cada provincia. Dígales, cualquiera que sea la provincia que tenga los preparativos de guerra más lentos y cuyo entrenamiento militar sea el peor, deje que el ejército de esa provincia tome la iniciativa. Dijo César III con fiereza. La autonomía de los nobles feudales es realmente alta, pero eso no significa que el rey no tenga nada que ver con ellos. Especialmente durante esta guerra, es aún más fácil usar zapatos pequeños. Todos fueron expulsados. Y la guerra estaba a punto de estallar. Si no trabajas duro ahora, aunque quieras hacerlo más tarde, no tendrás la oportunidad. Aunque hay 2 personas más desafortunadas que comparten la presión, también aumenta los factores incontrolables. Si los 2 aliados no pueden resistirlo, el frente originalmente acortado del Reino Alfa se estirará nuevamente. Afortunadamente, hoy en día los nobles son responsables de defender su territorio y no temen que los señores feudos de las provincias fronterizas no trabajen duro, de lo contrario sería difícil formar una línea de defensa temporal. En el condado de Warwick, desde que Hudson se hizo cargo del entrenamiento militar de un grupo de aliados, la escena se volvió grandiosa en un instante. Excluyendo los territorios nobles de Northland, había 50.000 jóvenes en el condado de Warwick. Cuando escuchó esta cifra, Hudson se sorprendió mucho. Pronto se calmó, fueron todas las buenas acciones de sus antiguos compañeros del Quinto Ejército. No solo trajo a los jóvenes del territorio del condado de Warwick, sino que también trajo a los jóvenes de su ciudad natal original. El poder del Halo es tan poderoso. Aunque juntos sacaron a relucir el nombre de Hudson, todos reconocieron la suerte y la capacidad de entrenamiento de Hudson desde el fondo de sus corazones. Como de todos modos tienes que traer tu propia comida seca para entrenar al equipo, naturalmente necesitas encontrar una persona capaz que te ayude con el entrenamiento. Cuanto más entrenados sean los soldados de élite, mayor será su tasa de supervivencia en el campo de batalla. 50.000 jóvenes y fuertes solo se define en términos de edad. Naturalmente, es imposible que todos sean aptos para unirse al ejército y es necesario realizar una evaluación. Aunque el reino ha hecho planes para movilizar a todo el país para luchar, es imposible que el reino permita que todos los jóvenes vayan al campo de batalla. La mayoría de ellos desempeñan un papel de reserva de emergencia. Según la estimación de Hudson, después de que se emita la orden de reclutamiento del reino, se movilizarán como máximo entre 7.000 y 10.000 personas, y existe una alta probabilidad de que no sean enviadas al frente de inmediato. Además de estas personas, varias ramas de la familia Coslow en la provincia también trajeron a hombres y mujeres jóvenes para recibir capacitación. Algunos amigos y parientes de la familia que planeaban formar un equipo también trajeron gente para unirse a la diversión. Hay incluso más personas que quieren confiar en sus conexiones y venir a recibir entrenamiento militar. Frente al equipo cada vez más grande, Hudson se asustó y se detuvo rápidamente. La capacidad es realmente limitada. Incluso si uno de sus propios regimientos es enviado como instructor, la mano de obra no es suficiente. Si es más, realmente no hay nada que podamos hacer.
Para el tipo de maestro que recluta cientos de miles de nuevos soldados a la vez y los entrena directamente para formar un ejército, Hudson es como Mobile. Incluso si tiene una base, si ahora arroja cientos de miles de jóvenes frente a él, todavía estará confundido. Afortunadamente, la mayoría de los soldados siervos solo necesitan tener algunas ideas y una cierta base. Solo necesita seleccionar entre 10.000 y 20.000 personas para entrenarlas como ejército para futuras expediciones. Afortunadamente, el área de tierra no cultivada en la zona montañosa también es bastante grande. Se coloca un campamento militar en la cima de una colina, lo que dispersa a la gente y no se siente abarrotado. En cuanto a construir caminos y nivelar el terreno según la situación, no es porque el señor Hudson quiera aprovecharlo, es puramente por necesidades de capacitación. Aparte de los territorios montañosos, ¿quién estaría dispuesto a utilizar una superficie de tierra tan grande como campo de entrenamiento para hombres jóvenes? No hay camino, por lo que no se pueden transportar alimentos. El lugar es desigual, lo que hace que el entrenamiento sea un inconveniente. En cuanto a las armas en manos de los jóvenes, Hudson no las promovió, pero todos hicieron lo mismo después de observar a los siervos en los territorios montañosos, cada uno con una. A diferencia de vender solo armas de baja calidad en el pasado, esta vez Hudson mezcló y combinó muchos productos de calidad en una proporción de 5:1. El único inconveniente es que todavía están agotados. Solo las futuras élites más valoradas han recibido armas de hierro, y el resto todavía solo puede utilizar palos de madera para reponer sus suministros. Las compras de armas a gran escala también son una pesada carga para los pequeños nobles. Si no fuera por la generosa declaración de Hudson, puedo tomar crédito a crédito o puedo compensar la cuenta en especie. Se estima que la mayoría de los nobles se rendirán pasivamente porque les falta dinero. Quédate quieto. Quédate quieto. Ahora que estás aquí, debes estar preparado para soportar las dificultades. No te preocupes por la vergüenza, todos recibimos la misma formación, nadie se reirá de ti. Todos ustedes son nobles, por lo que deben comportarse como nobles. Si ni siquiera puedes compararte con un siervo, ¿no tendrías miedo de sentirte avergonzado si se corriera la voz? A partir de ahora, todos deben animarse y estudiar seriamente durante el próximo mes. Un mes después, volverás a entrenar a los siervos. También están recibiendo formación. Si no pueden aprender tan bien como los siervos, entonces pueden simplemente limpiarse el cuello. Es demasiado tarde para dejar de fumar ahora. Una vez que comience el entrenamiento, será demasiado tarde para arrepentirse. Déjame conocerte primero. La persona que llevo en el hombro es el gran oso de la tierra, el señor Bear Stearns. Él será el responsable de supervisar tu formación posterior. Este señor Bear Stearns tiene mal carácter, así que será mejor que no lo hagas enojar. Aunque hay capellanes en el campamento militar, no puedo garantizar si el tratamiento será. Hudson dijo seriamente. Para entrenar soldados, primero capacite a oficiales. Para llevar a todos al campo de batalla, es imposible sin algunas habilidades reales. Si todos sus subordinados fueran inútiles, sería fácil engañarlo a él, el jefe, hasta la muerte. No hay necesidad de preocuparse porque le roben estos métodos de formación básicos. En el mejor de los casos, pueden formar a oficiales subalternos. Los nobles pueden aprenderlo en poco tiempo porque tienen antecedentes culturales y dominan más conocimientos que la gente común. Hudson había experimentado personalmente el entrenamiento de oficiales siervos pobres. Fueron necesarios 2 años completos para apenas cumplir con sus requisitos. Para cuidar la cara de todos, Hudson también organizó un campo de entrenamiento para nobles, y todos los participantes eran hijos de nobles. El anciano y noble maestro no pudo soportar aceptar el entrenamiento, por lo que expulsó a sus hijos. Salir es solo una broma. Las oportunidades de aprender conocimientos militares son escasas. Si alguien se atreve a renunciar a mitad de camino, no necesita que Hudson haga nada, y su anciano padre los dejará en paz después de su muerte. En cuanto a la supervisión de Bear Stearns, fue sencillamente aterradora. Incluso si los cachorros estuvieran dispuestos a trabajar gratis, Hudson temía que algo saliera mal. El tío Shion, que no es ni liviano ni pesado, asustaría incluso al propio Hudson una vez que hiciera un movimiento. Con una bofetada del tío oso, y algunos de ellos mueren accidentalmente por la bofetada, Hudson no podré explicarlo. Es solo que la sonrisa ronca y la expresión ansiosa del tío Shion son realmente un poco inquietantes. Fin de este capítulo. Capítulo 147. Luna arcoíris. En Ciudad Adir, desde que se enteró de que más de la mitad de los nobles del condado llevaban gente al territorio montañoso para entrenar, la mentalidad del vizconde Sid colapsó repentinamente. En la conferencia militar provincial, asistieron guardias del condado de otros condados, pero el condado de Wright estuvo representado por oficiales militares. Es solo un representante. Después de todo, Hudson era conocido por su habilidad para luchar en las provincias del sureste. La clave fue que nadie le informó desde el principio hasta el final. Está claro que los nobles locales no quieren jugar con él.
No hay excusa para armar un escándalo. Tiene mucho sentido que la mansión del gobernador convoque una reunión militar y asistan oficiales de asuntos militares. Como oficial militar del condado, Hudson organizó el entrenamiento militar para los señores del feudo y los procedimientos también cumplieron con las regulaciones. Es solo que otros guardias del condado son relativamente fuertes y tienen una fuerte voz en asuntos militares, por lo que a menudo exprimen la autoridad de los oficiales militares, o incluso asumen directamente el papel. Otros pueden hacerlo, pero eso no significa que los Sith también puedan hacerlo. En esta área de 3 acres del condado de Warwick, el territorio montañoso tiene la fuerza militar más fuerte. Ya sean los 2 regimientos de infantería o el lindo oso, no puede luchar contra ellos. No es posible pedir ayuda a su ciudad natal, a la familia Félix no le faltan tropas y hombres fuertes, pero estos no tienen nada que ver con su hijo ilegítimo. Aunque el gran duque de Cavadía tiene una gran reputación, no puede enviar al hombre más fuerte de la familia a su hijo ilegítimo. Especialmente ahora, cuando los orcos podrían atacar en cualquier momento, sería más probable que causara críticas si desviara sus fuerzas y se fuera. Las reglas y procedimientos no pudieron detenerlo, y su fuerza no pudo reprimirlo. Como resultado, el vizconde Sith solo pudo observar impotente mientras el territorio montañoso entrenaba a sus tropas y caballos. No solo el vizconde de Sith está preocupado, sino que todos los nobles del norte también están muy preocupados por esto. Los nobles locales del condado enviaron 50.000 jóvenes a la vez. Incluso con un poco de entrenamiento, el equilibrio de fuerza militar entre los 2 bandos estará desequilibrado. De hecho, con el surgimiento del territorio de montaña, el equilibrio de fuerza militar en el condado de Warwick se ha invertido durante mucho tiempo. Los nobles locales, que originalmente estaban en desventaja, los alcanzaron. No tenemos más remedio que entrenar duro a los siervos y tratar de que esta brecha no siga ampliándose. Excluyendo el territorio montañoso, las áreas de territorio controladas por los 2 bandos son casi las mismas, pero hay una clara brecha en el número de hombres y mujeres jóvenes que poseen los 2 bandos. En el análisis final, mi ciudad natal todavía está demasiado lejos. Aunque todos intentaron todos los medios para aumentar la población, todavía no podían seguir el ritmo de los nobles locales. Estimado vizconde Sith, piense rápidamente en una solución. Si la situación actual continúa, tarde o temprano nos echarán. Dijo Justin Knight preocupado. Como un tipo completamente desafortunado, lo ha pasado mal estos días. Primero sufrió grandes pérdidas por la plaga de langostas y luego fue atrapado mientras robaba la caravana. Antes de que pudiera recuperarse, otra rebelión de esclavos estalló en el territorio. El territorio ruinoso no lo venció, pero la actitud de sus vecinos lo asustó. Los soldados siervos aún no han sido entrenados, por lo que se burlarán de él. Sería mejor si estuvieran entrenados. Lo único que puedo decir es que la deuda de junio debe saldarse rápidamente. No hay odio sin motivo, todas estas burlas provienen de conflictos anteriores. Cuando no eres lo suficientemente fuerte, solo puedes soportarlo por ahora. Cuando el equilibrio de fuerzas cambia, no eres tan educado. Si no vinieron a causar problemas, fue porque los nobles locales no estaban preparados y también se encargaron de la situación general. Una vez que los soldados siervos formarán un ejército, ¿podrían los nobles locales seguir ejerciendo moderación? Esta pregunta ha sido respondida durante mucho tiempo en la mente de todos. No estés ansioso, Justin Knight. Lo que debería preocuparnos ahora no son los conflictos menores con los nobles del condado, sino adoptar una visión a más largo plazo. La situación en el norte de Xinjiang es tensa, creo que todos ustedes han oído hablar de ella. Es casi seguro que ha comenzado la cuenta atrás para la guerra. Una vez que estallan los combates en el norte, todos irán inevitablemente al frente. Todos hemos luchado contra los orcos y todos sabemos lo poderoso que es el enemigo. En cada guerra total, nuestro reino alfa sufrirá grandes pérdidas. No mires la alegría de los nobles locales, sufrirán en el futuro. En cuanto a la cuestión de los agravios, incluso si se llega a un acuerdo, tendrá que esperar hasta después de la guerra. La brecha de fuerza actual es grande, lo que no significa que la brecha de fuerza futura también será grande. En comparación con los nobles locales que no saben casi nada sobre los orcos, nuestra tasa de supervivencia en la guerra es mucho mayor. El vizconde Sith hizo todo lo posible por consolarlo. El desequilibrio de la fuerza militar se ha convertido en una realidad. Si los nobles locales no luchaban para encontrar problemas, estaban considerando la situación general. Si toman la iniciativa de causar problemas, están buscando una paliza. Incluso si te derrotan, será en vano. Para evitar que su jefe pareciera incompetente, Sid solo podía pedirles a todos que adoptaran una visión más amplia y centraran su atención en la guerra que se avecinaba. La guerra es la mejor manera de cambiar las cosas. Con las terribles tasas de bajas en guerras anteriores, incluso fuerzas grandes pueden ser derrocadas, y mucho menos un grupo de pequeños nobles.
Desafortunadamente, todos los presentes son personas inteligentes y este tipo de palabras tranquilizadoras obviamente no pueden hacer que todos se sientan cómodos. En el campo de batalla, aunque los nobles locales sufrirán muchas bajas, eso no significa que podrán escapar ilesos. Si quieres sobrevivir en una guerra de este nivel, debes luchar por la fuerza o por la suerte. Para la mayoría de las personas que carecen de fuerzas, la suerte es lo primero. Vizconde Sid, según la práctica anterior, el reino recluta tropas principalmente en función de las regiones. En esta situación, los nobles locales definitivamente no actuarán junto con nosotros. Con nosotros solos, incluso con los nobles de los dos condados combinados, me temo que no podemos formar una legión. Recordó el barón Kettle. Las contradicciones son contradicciones, en este momento todavía necesitamos trabajar juntos para ayudarnos unos a otros. Como mínimo, la alianza de los hijos de los nobles del norte no puede colapsar hasta que los nobles locales lo acepten. Sin nadie a quien aferrarse para calentarse, es difícil para un pequeño señor sobrevivir en el campo de batalla sin raíces. Se perforó el papel de la ventana y el asunto salió a la luz. El vizconde Sid, que originalmente era muy tabú sobre este asunto, ahora tuvo que salir y afrontarlo. Honestamente hablando, en el fondo de su corazón todavía lo lamentaba un poco. Si hubiera sabido antes que la situación en el norte de Xinjiang empeoraría tan rápidamente, no habría pensado debilitar a sus aliados para competir por el dominio. Incluso si no puedes formar una legión, tienes que crearla. El sistema militar durante la guerra no es estático. Las legiones pequeñas pueden tener solo unos pocos miles de hombres, mientras que las legiones grandes pueden tener decenas de miles. No existen requisitos estrictos per se, pero el establecimiento más utilizado es el de 10.000 personas. Los aristócratas nativos de las provincias del sureste tienen un prejuicio tan profundo contra nosotros que será difícil cambiarlo en un corto periodo de tiempo. Si no quieres ser carne de cañón en el campo de batalla, debes esforzarte por conseguir la mayor autonomía posible. Dijo el vizconde Sid con decisión. Esta fue la decisión que finalmente tomó después de una cuidadosa consideración. En lugar de cooperar con otros, es mejor trabajar solo. Aunque el poder de los nobles del norte se ha debilitado, todavía hay más de 2.000 élites allí. Con unos pocos miles de siervos podemos formar un ejército independiente. En términos de efectividad en combate, puede que esté un poco atrás, pero al menos puede mantener un cierto grado de autonomía. Las líneas de batalla entre el Reino Alfa y el Imperio Orco se extienden por miles de millas, lo que hace que el mando unificado sea muy difícil. Según la situación actual, las operaciones regionales son inevitables. Al menos unas pocas legiones, o hasta docenas de legiones, son una zona de guerra. El comandante de la legión ya es considerado una persona de nivel medio a alto en el campo de batalla. Como mínimo, celebre una reunión militar importante y pueda conseguir un asiento en ella y expresar sus propias opiniones. Al involucrar el derecho a hablar en la guerra, los Sith seguramente ganarán el puesto de comandante de la legión y nunca harán ninguna concesión. Para lograrlo, es inseparable del pleno apoyo de los hijos nobles del norte. La reunión de nobles locales para entrenar en el territorio montañoso ciertamente lo presionó, pero también fue una oportunidad para que los Sith consolidaran su base. En las afueras de la ciudad de Beira, un convoy especial fue recibido calurosamente por la gente de la ciudad tan pronto como entró en la ciudad, incluidos algunos nobles. Esta escena es familiar desde hace mucho tiempo para todos en la caravana. Como grupo de cantantes más conocido en China continental, los ídolos de la industria del entretenimiento son los jefes, el techo de la industria de los ídolos. Esta escena se ha visto demasiadas veces. En una era de falta de entretenimiento, la música y las representaciones teatrales son las formas de entretenimiento más populares en este momento. Como grupo ídolo que viaja por China continental, Rainbow Moon Diva Group ha ganado innumerables fanáticos desde su debut. Al poder viajar por el continente durante mucho tiempo sin preocuparse por el mundo exterior, los antecedentes del Rainbow Moon Diva Group, naturalmente, no son pequeños. Se dice que los fundadores son algunas de las principales potencias del continente. Algunos de los cantantes del grupo de cantantes también tienen relaciones poco claras con muchos grandes nobles del continente. Las noticias sexys que rodean al grupo de divas nunca han cesado. Hay demasiados peces gordos involucrados, por lo que, naturalmente, hay menos personas en el grupo de canto que se atreven a provocarlos. Aunque no se puede decir que haya mujeres hermosas en todas partes, no hay necesidad de causar problemas innecesarios a algunas mujeres. Señorita, parece que es muy popular aquí. Muchos nobles y personas talentosas gritan su nombre afuera. Después de escuchar lo que dijo la criada, Isabel en el carruaje de lujo puso los ojos en blanco. Como una de las principales estrellas del Rainbow Moon Diva Group, a Isabel, naturalmente, no le faltan fans. Escenas similares aparecerán en casi todos los lugares a los que vaya. ¿Qué es tan emocionante? Después de todo, las personas no son del mismo mundo.
No importa lo obsesionados que parezcan, solo quieren divertirse. Windsor, no tomes lo que dicen estos hombres al pie de la letra. El amor que claman por ahora son solo palabras. Dijo Isabel con desdén. Solo el rastro de desgana en sus cejas traicionó sus verdaderos pensamientos internos. La jerarquía en el continente Aslant es demasiado estricta e incluso el estatus del cantante más popular no es tan alto. Sin mencionar casarse con un miembro de una familia rica, ni siquiera un hijo principal de un noble de clase media podría casarse con un cantante. No es discriminación por origen de nacimiento. El punto clave es que no existe un valor de matrimonio. Un poco de popularidad no tiene valor para los grandes nobles. Los nobles marginados están dispuestos a casarse con ellos, pero muy pocos lo consiguen. Incluso si se juntan, no es por amor, sino más bien por una necesidad de intereses. La razón principal es complacer al pez gordo, comúnmente conocido como receptor. Cualquier cantante popular que esté acostumbrada al mundo está confundida acerca de su futuro. No puede formar parte de una familia rica y no puede reconciliarse con ser un amante. Este corazón reacio hizo que Isabel se uniera en secreto a una organización misteriosa. Esta vez entré al Reino Alfa para realizar un recorrido rápido, solo para cumplir con la orden de la organización. Al principio, ella no quería asumir esta difícil tarea, pero la gente detrás de ella le dio demasiado. A Isabel no le falta dinero. Como fuentes de ingresos, los mejores cantantes como ellos tienen un estatus muy alto en Rainbow Moon. No solo tiene un alto grado de libertad como de costumbre, sino que también puedes participar en el reparto de ingresos cada vez que actúas en el escenario. Solo los ingresos por entrada son una enorme fuente de dinero. Si está dispuesto a captar clientes de forma privada, los beneficios serán aún mayores. Aunque sea solo una charla mientras tomamos el té, siempre hay gente de la que se han aprovechado y han pagado la cuenta. Lo que hace que Isabel se sienta tentada son los valiosos recursos de formación que proporciona la organización que la respalda. En el continente de Aslant, además de los nobles, también hay un grupo especial de personas con alto estatus, los fuertes. Cuando una persona es lo suficientemente fuerte, las limitaciones de origen ya no existen. El mundo exterior probablemente nunca soñó que la delicada señorita Isabel era en realidad un poderoso caballero. Si esta noticia se difunde, se estima que su reputación mejorará aún más e incluso podría convertirse en la cantante número 1 en China continental. Pero esto no es lo que Isabel quiere. Lo que más desea es poder controlar su propio destino, en lugar de depender del grupo de canto como ahora. Para los débiles, la belleza es el pecado original. Una mujer hermosa tiene un mal destino es la mejor explicación. Sin la protección de Rainbow Moon, instantáneamente se convertiría en carne en las tablas de cortar de otras personas. Si tienes suerte, te llevarán a la casa de un pez gordo. Si no tienes suerte, será impredecible. El carruaje avanzaba lentamente por la calle. Isabel parecía no escuchar los gritos del mundo exterior y no respondió desde el principio hasta el final. La llegada del Rainbow Moon Diva Troubles dio a los nobles de la provincia sudeste algo de qué hablar después de la cena, pero no afectó en absoluto los preparativos de guerra de todos. Su Majestad el Rey ha dicho que la provincia que tenga peores preparativos para la guerra será dirigida por el ejército de esa provincia. Como buen estudiante, el gobernador Pierce hizo algunas modificaciones y emitió una orden a cada condado basándose en lo que había aprendido y lo puso en práctica. El condado que no estuviera activo en los preparativos de guerra dejaría que el ejército de ese condado avanzara primero. Nadie se atreve a tomar a la ligera este tipo de amenaza desnuda. A excepción de algunos fanáticos que salieron corriendo a ver la diversión, la mayoría de los nobles todavía estaban entrenando a sus tropas con honestidad. Todos fueron expulsados y reprimidos paso a paso. A excepción del condado de Warwick, que organiza el entrenamiento de todos de manera unificada, casi todos los condados tienen órdenes similares. Quien no se esté preparando activamente para la guerra dejará que su ejército sea el primero en ir al campo de batalla. Está bien si no quieres ir, entonces no te unas al ejército del condado. No necesitamos compañeros de equipo que nos detengan. Es imposible cambiar de trabajo, todos son rechazados por el ejército en su propio condado y las grandes fuerzas de afuera no solo están recogiendo harapos. Aunque en el campo de batalla, cuantas más tropas mejor, todos preferirían no tener compañeros de equipo tramposos que solo puedan detenerlos. Después de un mes de ajustes preliminares, el cuerpo de oficiales de Hudson finalmente se desempeñó de manera decente. A juzgar únicamente por el impulso de la cola, definitivamente son élites de primer nivel. Especialmente porque la mayoría de este grupo de personas son caballeros, su efectividad en el combate personal no es débil, lo que aumenta el contenido de oro de la élite. Como instructor jefe, los sentimientos de Hudson también son bastante complicados. En comparación con los oficiales que entrenó antes, el desempeño de los muchachos frente a él fue mucho mejor. Aunque son aristocráticos, bajo la supervisión del señor Bear Stearns, cada uno de ellos completó todo el entrenamiento sin compromiso.
No es que nadie haya intentado suicidarse, pero los resultados son un poco miserables y todavía están acostados en la cama del hospital llorando. Al final del entrenamiento de cada día, todos se organizan para visitar al desafortunado en la cama del hospital en nombre de la unidad. Esto no se debe a que Hudson sea cruel e insinuó al tío Shion que hiciera algo malo, es simplemente porque el tipo es demasiado cobarde. Cuando desertó durante el entrenamiento, Bear Stearns lo fulminó con la mirada. Estaba tan asustado que se dio la vuelta y escapó. Accidentalmente cayó en un pozo de estiércol y se rompió brazos y piernas. En cuanto a por qué fue tal coincidencia, definitivamente fue por suerte. Después de todo, todos los que lo vieron sumergirse en el pozo de estiércol no tenían nada que ver con el tío Shion. Por el bien del futuro a largo plazo de los heridos, Hudson sintió que no había necesidad de matarlo por una lesión tan no vital. Después de todo, los pastores también están muy ocupados. Durante el entrenamiento, son inevitables varios accidentes. El desafortunado que ha estado lesionado durante 100 días y deja de entrenar debido a una lesión solo puede acostarse en la cama del hospital y llorar. De todos modos, la vitalidad del caballero es fuerte, sus huesos han sido conectados y se le ha aplicado una capa de poción mágica, solo necesita cuidarse lentamente. No hay protestas. Después de cada sesión de entrenamiento, el propio tío Shion dará un discurso pretencioso para inspirar a la gente. El contenido específico del discurso es demasiado vulgar y violento y no favorece la armonía, por lo que es inconveniente revelarlo. De todos modos, después de cada discurso, todo el mundo parece tener sangre de gallina. Hudson miró al cuerpo de oficiales cuidadosamente organizado y pronunció un apasionado discurso. El entrenamiento de asalto de un mes de duración ha llegado a su fin. A excepción de algunos elementos atrasados, todos han completado bien la formación básica, pero esto es solo el comienzo. A continuación, todos profundizarán en sus respectivos ejércitos privados familiares y les enseñarán lo que han aprendido este mes. Todos están observando cómo se entrena a las tropas. Si no puedes aprenderlo, solo demostrará que eres demasiado estúpido y que estás destinado a no ser general. No más tonterías, el próximo mes será el momento de poner a prueba tus resultados de aprendizaje. Ese grupo de siervos también recibió cierto entrenamiento, pero las personas que los entrenaron también eran siervos. Ustedes son nobles, no importa lo basura que sean, son mejores que un grupo de siervos, ¿verdad? Puedes decidir qué hacer a continuación y probaremos los resultados después de un mes. La calidad de los soldados que entrenáis es la misma que la vuestra. Faltan menos de 2 meses para la cosecha de otoño. Después de probar los resultados, aún tendrás que llevar a tus soldados de regreso para completar la cosecha de otoño. El entrenamiento militar posterior lo implementará usted mismo. No desperdicies este mes crucial. Si encuentras problemas ahora, puedes pedir consejo y aprender. No será fácil aprender más adelante. Recuerda una frase: si quieres lograr logros en el campo de batalla, tienes que sudar más. Fin de este capítulo.